Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. En desembarco del rey. Fortaleza Roja, Sala del Trono. Sansa Stark corría por los pasillos de la Fortaleza Roja, buscando habitación por habitación. Acababa de enterarse de la rebelión de Balon Greyjoy, y de la erupción de Davet. El corazón de la reina loba latía con fuerza de miedo y preocupación por su esposo. Sansa se levantó la parte delantera del vestido para no tropezar. Su nuevo atuendo era un vestido negro con una sutil textura que recordaba a la corteza de un árbol, adornado con hileras de plumas de cuervo alrededor de la parte superior del vestido y los puños de las mangas, y lucía un collar de cadena con dos adornos de plata que representaban los sellos de la casa Stark y la casa Baratheon. Y alrededor del brazo, Sansa llevaba una seda azul claro que ondeaba al viento mientras corría. Agotada por la búsqueda, pronto encontró a Davet de pie junto a un detallado mapa de Poniente pintado en el suelo, hablando con tres de sus caballeros de la Guardia Real, el Lord Comandante Ser Barristan, Ser Lucius y Ser Jaime, junto con soldados de las guarniciones Baratheon y Lannister. Davet ya estaba con la armadura completa y su espada Valyria Stormbringer estaba a su lado. Con Foso Cailin bajo la ocupación de los Hijos del Hierro, nuestros aliados del norte no pueden marchar al sur del cuello ni dar marcha atrás, examinó Ser Barristan el mapa bajo sus pies. Con un poco de suerte, Lord Stannis debería llegar en cualquier momento. Siempre y cuando haya recibido su mensaje, su gracia, murmuró Ser Lucius. Puede que Randil sea el capitán de naves, pero la mayor parte de la flota real sigue siendo leal a su tío. ¿Cree que le escucharán? Davet se burló. Los capitanes saben muy bien lo que pasará si no lo hacen. Hasta el propio Stannis lo sabe. ¿Qué pasa con nuestras fuerzas aquí? Nuestros hombres en desembarco del rey están listos para la marcha y levantar la ocupación de Foso Cailin, intervino Jaime. Mientras tanto, nuestras tropas estacionadas en las tierras del oeste tomarán la flota Lannister y navegarán por la costa oeste con la flota Redwine para hostigar a la flota Greyjoy. Con un poco de suerte, nuestras fuerzas navales deberían mantener a los hombres del hierro distraídos el tiempo suficiente para que nosotros, en el continente, nos reunamos en Seagard y comencemos la eventual invasión de las Islas del Hierro, teorizó el joven siervo. Sansa se quedó sin aliento al detenerse para recuperar el aliento. Mi rey, dijo finalmente. Davet se giró y vio a su esposa con una mirada preocupada en su rostro. Su gracia, saludó la Guardia Real. El propio rey permaneció inmóvil antes de volver la mirada hacia la Guardia Real y sus soldados. Dadme un momento para hablar con mi esposa, ordenó. Tened a los hombres listos para marchar. Cabalgaremos al anochecer. Todos inclinaron la cabeza en señal de reconocimiento y abandonaron la Fortaleza Roja para reunir las tropas necesarias para la guerra contra las Islas del Hierro. Una vez que la Guardia Real, los soldados Baratheon y Lannister se marcharon, Davet se quedó solo con Sansa. ¿Qué pasa, Sansa? Estoy un poco ocupado, empezó. Su voz sonaba ligeramente irritada. Sansa se estremeció levemente. Lord Tyrion me informó que planeas ir al campo de batalla. Por favor, dime que lo que dijo tu tío no es cierto. Por favor, dime que no piensas en serio ir con ellos, suplicó. Lo soy. ¿Y qué? La reina loba juró que sintió un profundo desánimo. Su esposo ya le había informado de lo ocurrido en Lannisport con los Hijos del Hierro durante su cortejo, pero Sansa desconocía la profundidad de su odio hacia ellos. Temía por su seguridad cuando el rey finalmente partiera a luchar en el campo de batalla, claro está, pero a Sansa también le preocupaba más su estado mental. Davet empezaba a mostrar sutiles indicios de que se encontraba en una delicada línea moral cuando surgió el tema de la casa Greyjoy y los Hijos del Hierro. Pero si el noble guardián del juramento decidía cruzar la línea, se perdería en sus demonios internos. Davet, dijo Sansa en voz baja, intentando elegir las palabras con cautela, por favor, piénsalo mejor. No hagas esto. La última vez que cabalgaste hacia la batalla, casi pierdes un ojo, además de la vida. Podrías haber muerto. Deja que alguien más se encargue del levantamiento del Lord Balon. Por favor, quédate aquí en la capital conmigo. No me vuelvas a dejar. El joven siervo no había olvidado la batalla de la Bahía de Aguas Negras, donde recibió su notable cicatriz de la espada de Loras Tyrell, ni las bajas que la acompañaron. Davet simbolizó sus propias heridas como una forma de aceptar el camino que había tomado y su determinación de seguir adelante tanto como fuera posible. A pesar de todo, Davet se negó a dejarse convencer. ¿Entonces quieres que me quede aquí sentado sin hacer nada? ¿Que no haga nada y permita que semejante traición quede impune? Sansa negó con la cabeza.
No, esposo. Sé que Balón debe ser castigado por sus crímenes, pero me duele el corazón pensar que te hagan daño o algo peor. Extendió la mano y la posó suavemente sobre los hombros de David. Por eso te pido que, por favor, lo encuentres en tu corazón y me hagas este favor. No te vayas. Por favor. David miró a Sansa. Estaba a punto de caer de rodillas mientras le temblaba ligeramente el labio inferior. Cuanto más oía Sansa hablar de la determinación de David de volver a luchar en el campo de batalla, más descontenta se sentía. Normalmente, en sus días normales, el joven siervo abrazaba a su esposa y le decía que todo iba a estar bien, que todo iría como la seda. Pero eran tiempos de guerra. Por mucho que lo deseara, David no podía permitirse distraerse. Suspirando, se separó lentamente de ella. Tus dulces palabras me conmueven, Sansa. Pero mi decisión es definitiva. Me voy y recibiré lo que me corresponde. En eso, tienes mi palabra. Ahora segura de su respuesta, Sansa soltó a David a regañadientes y bajó la cabeza, derrotada. Por mucho que suplicara, o incluso llorara, su esposo no cedería ni un ápice. Ni siquiera por ella. No cuando los Greyjoy se rebelaban abiertamente por segunda vez. A David no le gustaba decirle que no a Sansa, pero su venganza contra la casa Greyjoy y los hombres del hierro parecía pesar más. Quizás cuando todo esto termine, se disculpe con ella. Parece justo. Pero antes de que David pudiera siquiera salir de la fortaleza roja, Sansa lo llamó de nuevo. David, espera. Se giró para verla acercarse, desenredando la seda azul mientras ella comenzaba a envolverla alrededor de su cuello. Al principio, arqueó una ceja con curiosidad, pero el joven siervo reconoció la seda azul. Era la misma bufanda que Sansa le regaló durante el torneo de la mano hacía 2 años, pero más definida y elegante. Una vez que Sansa terminó de envolver el cuello de David con la bufanda, se tomó un breve momento para mirarlo. Todavía molesta, pero cumplió con su deber como esposa. Si estás segura de tu decisión, dijo, entonces regresa a casa conmigo. David asintió levemente. Entonces espérame, palomita, le respondió. Espérame, y volveré contigo. Sansa se mordió el labio mientras veía a David salir de la fortaleza roja, agachando la cabeza al darse la vuelta para regresar al interior. El rey, mientras tanto, se dirigía a alcanzar a sus soldados cuando Robb y Catelyn Stark llegaron a desembarco del rey junto con la mayoría de las tropas del norte y se acercaron a él directamente. Su gracia, saludó Catelyn. David, saludó Robb. De alguna manera sabía que encontrarías el camino hasta aquí. Robb se sintió un poco perturbado por el tono de su amigo barra cuñado, pero lo ignoró. Disculpen por no haberles avisado antes, dijo el joven lobo, pero he venido a solicitar el uso de sus naves. Catelyn intervino. Conocemos la situación con los hijos del hierro, con Balon Greyjoy. Con Foso Cailin bajo su control, Robb y sus hombres no pueden avanzar hacia el norte más allá del cuello. Con su bendición, nos gustaría usar sus barcos. Necesito que transporten a mis hombres estacionados aquí hacia el puerto más cercano, White Harbor. Conozco bien tu situación, Robb. Sé que necesitas mis barcos para que tú y tus hombres puedan volver a casa. Pero me resulta bastante extraño no ver a Theon contigo. ¿Recuerdas la condición que se impuso hace años si el traidor Balon Greyjoy volvía a intentar algo, verdad? Theon no es como su padre. Robb empezó a alzar la voz. No era su intención, pero eso sin duda despertaría sospechas. David, podemos hablar de esto en otro momento. Ahora no es el momento adecuado para debatir. No vine a discutir contigo. Por el bien de nuestra amistad, necesito tu ayuda. Robb es tu cuñado, le recordó Catelyn al rey. Nuestras dos casas siempre han estado unidas y ahora están unidas por la sangre. Por favor, su gracia, no le pediremos nada a menos que sea de suma importancia. David miró a Robb y Catelyn sin decir nada. Hubo un breve momento de pausa. Pareció pasar 1 hora cuando levantó la mano y señaló hacia el puerto. Robb, Catelyn y los demás norteños se giraron y vieron varios barcos llegando cerca de los muelles. Haré que la flota real los traslade a ti y a tus hombres a Puerto Blanco. 200 barcos, además de 28 navíos adicionales para brindar apoyo por mar. Reúnan los recursos que tengan y suban a bordo. Lord Stannis los estará esperando. No olvidaremos esto, muchacho, gritó Granjon Umber ruidosamente. Rickard Karstark asintió. El norte recuerda. El norte recuerda, repitieron los demás. Robb y sus banderizos han comenzado a desfilar con sus soldados y su línea de suministros por las calles de desembarco del rey, mientras varios curiosos los observan con asombro. Antes de que se marcharan los últimos nórdicos, David se volvió hacia Catelyn.
Mientras nos vamos a la guerra, me gustaría que te quedaras en la Fortaleza Roja con Sansa. Te necesita ahora más que nunca. Catelyn desmontó y miró a su yerno. Tanto mi difunto esposo como tu padre fueron a la guerra 2 veces. Una fue contra el Rey Loco, la otra contra el mismo hombre al que ahora pretendes derrotar. ¿Y ahora estás obligando a mi hija a pasar por lo mismo que yo? No por elección propia. Simplemente es necesario. Además, Sansa se ha vuelto bastante fuerte y capaz estos últimos 2 años. ¿A quién has asignado para protegerla? Preguntó. He asignado a Brienne de Tarth y a Lyanna Raine como sus escudos jurados. Son más que capaces de proteger a Sansa de cualquiera que intente hacerle daño. Pero Sansa te necesitará por ahora hasta que Robb y yo regresemos, respondió. En mi ausencia, Lord Tywin gobernará la ciudad en mi lugar. ¿Y la promesa que le hiciste a mi difunto esposo? Sé lo que dije, juró David, que sintió que sus labios casi se curvaban en una mueca. Recuerdo la promesa que le hice a Ned Stark aquel día, mientras agonizaba en su lecho de muerte. Protegería a Sansa con mi vida. Y pienso cumplirla. ¿Y cómo es que arriesgar tu vida otra vez demuestra que estás protegiendo a mi hija? No importa cómo lo llame, suegra. Y una cosa más, no volverás a invocar el recuerdo de Ned Stark como arma contra mí. ¿Está claro? Es indigno de una noble de tu estatura, considerando nuestros lazos de sangre. Catelyn no dijo nada mientras veía a su yerno alejarse con sus hombres. La matriarca Stark simplemente se dio la vuelta y marchó hacia las puertas de la Fortaleza Roja para atender a su hija. Dioses, traigan a esos chicos a casa sanos y salvos. Son demasiado jóvenes para marcharse solos así. En Invernalia. Ya te dije que no abandonaré mi hogar ni a mi gente mientras Balon Greyjoy invada nuestras tierras ancestrales, respondió Bran Stark mientras Hodor lo llevaba por el patio. Hohenreed simplemente les siguió el ritmo. Si no vienen con nosotros, no será todo el norte el que esté en peligro, sino todo Poniente el que quedará sepultado bajo el frío. Hemos venido desde la Guardia de Aguas Grises para encontrarte, insistió Meera, bastante molesta. Rechazarnos sería un insulto perjudicial. No solo para nosotros, sino para el mismísimo Cuervo de 3 ojos. Él sabe que tienes este poder oculto, Bran. Los sueños, visiones de lo que vendrá. Bran intentó discutir, cuando un invitado inesperado entró por la puerta. Summer gruñó levemente cuando él, Hodor, Osa, Jojen y Meera se giraron y vieron un rostro bastante familiar. Pensé que podría alcanzarte, pequeño señor. ¿Theon? Dijo Bran sorprendido. Por pura fortuna, Theon Greyjoy había logrado eludir a su padre y evitar ser detectado por los Hijos del Hierro. Había corrido un gran riesgo al ir a Invernalia o incluso a cualquier zona del norte. Todas las casas nobles del norte, además de los Cranogmen del Cuello, ya oponían una feroz resistencia a los Hijos del Hierro. La mayoría de las fuerzas norteñas estaban un poco dispersas, ya que se enviaban refuerzos a diario. Si alguien en el norte avistaba a un Hijo del Hierro, sobre todo a Theon, debía ser atacado en cuanto lo vieran. Tu padre invadió nuestro hogar. Tomó Foso Cailín, saqueó nuestras casas, violó a innumerables mujeres, Meera le apuntó a la cara con una lanza de madera. ¿Por qué deberíamos permitirte entrar en esta fortaleza? Dame una razón por la que debería dejarte seguir respirando. Theon alzó una mano en señal de sumisión. Sé lo que pienses de mí, de mi padre, de mi familia, de nuestra gente y de las tradiciones de la Isla de Hierro. Pero juro que no participé en los planes de mi padre. Intenté convencerlo de que no invadiera, intenté detenerlo, lo juro. ¿Por qué deberíamos creerte? Amenazó Osa mientras sacaba un cuchillo afilado. Hodor. Eructó Hodor. 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 Váyanse. 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 Gritó Rickon. Meera señaló la nariz de Theon con la punta. El difunto Lord Eddard Stark fue más padre para ti que el tuyo. Te acogió en su castillo. Te alimentó, te vistió, te dio una educación digna, te entrenaste con Robb. Te considera un hermano. Yo sé eso. Y te atreves a traicionar su memoria. ¿Quién crees que te contó del complot de mi padre? Sugirió Theon con un grito casi desesperado. ¿Quién mandó el mensaje a Invernalia? ¿A Puerto Blanco? ¿O incluso a Fuerte Terror, si vamos al caso? El pergamino del cuervo con la advertencia, ¿eras tú? Preguntó Bran. Siempre quise hacer lo correcto, ser la persona adecuada, pero nunca supe qué significaba eso. Siempre me pareció que tenía que tomar una decisión imposible. Stark o Greyjoy. Sin embargo, ahora tomaste una decisión. Pero, parece que te preocupa. ¿Por qué no me preocuparía? Mi padre se rebeló contra la corona y yo estoy muerto. David Baratheon y tu hermano lograron ponerle fin, y yo estoy muerto.
Lo más probable es que acabe perdiendo la cabeza de todos modos. Lo menos que puedo hacer es limpiar lo que mi familia ha hecho. ¿Podrías tomar el negro, Theon? Únete a la guardia de la noche. Nadie podrá tocarte allí, solo para que Jon me degollara mientras duermo. No, pequeño señor. No quiero llevarme el negro. Será mejor que reduzca el daño que mi padre ha causado, pero para eso, tendrás que irte de Invernalia con estos dos antes de que sea demasiado tarde. El chico Stark, lisiado, no podía creer lo que oía. Theon no solo se estaba poniendo del lado de su propia familia, sino que también exigía que él, Osa, Odor, Rickon, Jojen, Meera y los dos lobos wargos, Verano y Perro Peludo, abandonaran Invernalia si alguna vez se desataba la guerra. Las batallas son guerras, dijo Jojen. Si algún ejército nos tomara por sorpresa, Meeren intervino. El muro aún está muy lejos y Bran no puede usar sus piernas y tiene que confiar en Odor. Bran necesita un maestro más sabio que yo. En algún lugar al norte, el cuervo de tres ojos nos espera. No podemos hacer que venga a nosotros, así que tenemos que ir a él. Oh. Él podría mostrarnos el camino. Antes de que Meera pudiera encontrar una respuesta a eso, oyeron el sonido. El aullido distante de un lobo, flotando en la noche. ¿Verano? No. Bran conocía la voz de su lobo wargo. ¿Estás seguro? Cierto. Verano se había alejado mucho hoy y no regresaría hasta el amanecer. Quizás Jojen sueña con lo verde, pero no distingue a un lobo de un wargo. Se preguntaba por qué todos le hacían tanto caso. No era un señor en funciones como Bran, ni grande y fuerte como Odor, ni tan buen cazador como Meera. Sin embargo, de alguna manera, siempre era Jojen quien les decía qué hacer. Enséñame. Bran aún temía al cuervo de tres ojos que lo acechaba en sueños, picoteándole sin cesar la piel entre los ojos y diciéndole que volara. Eres un vidente verde. No, solo un niño que sueña. Los verdevidentes eran más que eso. Eran también wargos, como tú, y los más grandes podían vestir la piel de cualquier bestia que volara, nadara o se arrastrara, y podían mirar a través de los ojos de los arsianos, y ver la verdad que yace bajo el mundo. Vale, un momento. Interrumpió Theon. ¿Alguien puede explicarme esto? ¿Qué demonios es un cuervo de tres ojos? El último vidente verde, uno extraordinariamente poderoso con la visión, explicó Jojen. Fue él quien me concedió visiones y quien me explicó por qué Bran es importante para la guerra que se avecina. Theon no estaba seguro de si sería capaz de entender eso, así que guardó silencio. Meera tomó a Bran de la mano. Si nos quedamos aquí, sin molestar a nadie, estarás a salvo hasta que termine la guerra. Pero no aprenderás nada, salvo lo que mi hermano pueda enseñarte, y ya has oído lo que dice. Solo eres un niño, lo sé, pero eres hermano y heredero de nuestro Señor hasta que le nazca un hijo. Te hemos jurado nuestra fe por la tierra y el agua, el bronce y el hierro, el hielo y el fuego. El riesgo es tuyo, Bran, como lo es el don. Bran intentó reflexionar sobre ello, como habría hecho su padre. Los tíos del Gran Jon, Otter Putaputas y Mors Crawford, eran hombres feroces, pero él creía que serían leales. Al igual que los Karstark. En Invernalia, Otter Putaputas se reía a carcajadas y nunca parecía mirar a Bran con tanta compasión como los demás señores. El castillo Serwyn estaba más cerca que Puerto Blanco, pero el maestre Luin había dicho que Clay Serwyn estaba con Robb en ese momento. ¿Cómo sería su destino, si los hombres del hierro lo atrapaban? Si alguna vez se acercaban a Invernalia, significaría su fin. Si se quedaban allí, ocultos bajo la torre derruida, nadie los encontraría. Él seguiría vivo, y lisiado. Dices que quiere que lo encuentre. Entonces llévame con él. La voz de Bran se quebró. No importaba a dónde fuera, siempre sería un lisiado. Apretó los puños. Jojen y Meera asintieron en señal de reconocimiento. Tendremos que pasar por el Castillo Negro si queremos encontrarlo entonces. ¿Planean encontrar al supuesto cuervo más allá del muro? Eso es suicidio. Pensó Theon. Aunque no entendiera de qué hablaban, cualquiera que se aventurara más allá del muro se arriesgaba a un final lento y frío. Pero sabía que al menos Bran estaría protegido por sus compañeros. Pero Rickon no puede venir conmigo. No. Protestó Rickon. Voy contigo. No. Tú, Osa y Shaggy Dog, manténganse a salvo. Nuestros banderilleros los protegerán. El más joven de los Stark seguía con su rabieta. Voy contigo. Soy tu hermano. Tengo que protegerte. Gritó, tirando de las mangas de Bran. Ahora mismo, tengo que protegerte como tu hermano mayor. Robb y David están en guerra y voy a ir más allá del muro. Si algo me sucede, eres el heredero de Invernalia.
Rickon lloró mientras Osa abrazaba al niño, acariciándole el cabello como si el Stark fuera su propio hijo. La salvaje sintió un profundo dolor al ver a Rickon separado de su familia, pero prometió cuidar del niño. Cuídalo. Significa todo para mí. Osa asintió. No te preocupes por esto, pequeño señor, rió entre dientes con desgana. Tu familia me acogió y fue buena conmigo sin motivo. La salvaje vio a Rickon llorando sobre su vestido. SHH. Ven aquí, soldadito, susurró. Tú y yo vamos a tener aventuras. Estaremos bien. Ven con nosotros, Theon, suplicó Bran. Theon negó con la cabeza. Tengo que quedarme. Alguien tiene que mantener a mi familia ocupada mientras encuentras lo que buscas. Hacer algo para mantenerme ocupado, ¿vale? Bran bajó la cabeza con tristeza mientras Hodor, aún cargando al lisiado Stark, se dirigía a la salida principal de Invernalia. Osa tuvo que sujetar a Rickon mientras el niño extendía la mano llorando por su hermano. Theon sintió una punzada de arrepentimiento por haberse visto obligado a esta posición. Había estado lidiando con una profunda confusión interior durante muchos años desde que llegó a Invernalia como pupilo hacía 11 años. Cualquiera que fuera la decisión que se tomara, tenía que hacerse. Theon metió la mano en el bolsillo, sacó un pergamino arrugado y lo dejó caer. Con una ligera brisa que lo movió, su contenido se separó para permitir que el mensaje se hiciera más visible. Robb, espero que esto te llegue a tiempo. Mi padre ha rechazado la oferta y planea atacar el norte, asaltando las costas y tomando de Woodmote. Tú y David movilicen sus ejércitos y diríjanse al norte antes de que sea demasiado tarde. Te escribiré de nuevo cuando pueda. Firmado, Theon. El mar angosto. A bordo del Fury. Navegando por la bahía de Aguas Negras y entrando en la bahía de los Cangrejos, Lord Stannis Baratheon se encontraba al timón de su buque insignia. Cruzó los brazos mientras miraba al horizonte, sin preocuparse por los nórdicos que rondaban cada navío de la flota real. Stannis continuó con sus cavilaciones mientras Granjon Umber divagaba sin parar con su primer oficial, Ser Imry Florent. Rickard Karstark pasaba el tiempo con Robb Stark discutiendo planes para recuperar el norte de manos de los hombres del hierro, mientras que Viento Gris cambiaba de posición para que el lobo huargo permaneciera de pie a bordo. Mientras tanto, Roose Bolton permanecía solo, observando la bahía. Casi nadie podía adivinar qué pasaba por su mente. Pero lo que fuera que el señor de Fuerte Terror estuviera pensando, esperaba noticias de su hijo bastardo. Roose envió al chico en una misión de exploración a las zonas más occidentales del norte y le comunicó cualquier información que encontrara allí. Davos Eoward, el consejero de confianza de Stannis, subió a cubierta. Mi señor, saludó. Stannis sostuvo su mirada. ¿Qué pasa? Preguntó secamente. Se han tomado todas las medidas necesarias para la próxima guerra. Ya se han asignado las raciones. Nuestros soldados están en la mejor posición posible para asediar. Bien. Yo también le extiendo mis condolencias, mi señor. ¿Para qué? Sobre tu hermano, explicó Davos. Aunque ha pasado más de un año, quería que supieras que todavía hay gente que lo llora. Lo hecho está, Ser Davos. A los necios les encantan los necios, respondió Stannis con vehemencia. Aún así, me duele el niño que era Renly, no el hombre en el que se convirtió. Desobedeció a su rey. Por muy bueno que haya sido, no borra lo malo. Tú mismo deberías saberlo. Lord Stannis. Gritó Robb. El señor de Rocadragón se giró y vio al joven señor de Invernalia acercarse a él, extendiendo la mano. Cuando Stannis se negó a estrecharle la mano, Robb la bajó lentamente y decidió ir al grano. El norte te agradece por permitirnos usar la flota real, dijo amablemente el joven lobo. La persona a la que deberías agradecer por prestarte mis naves es a David, no a mí. Aún así, apreciamos la generosidad que nos ha demostrado la casa Baratheon. Sería imprudente confundir generosidad con concesiones, le recordó Stannis. Mi familia no es de las que prestan sus naves militares a otras casas por capricho. Robb frunció el ceño. No le pedí a su gracia ninguna concesión. Solo le pedí ayuda para repeler a los hijos del Hierro del Norte. Y aún así lo conseguiste. Cuando todo esto termine, mis barcos regresarán a Rocadragón. Me parece bien, respondió. Quiero pelear. Mis hombres también. No confundas una batalla que libraste en la bahía de Aguas Negras con una guerra de verdad, porque así no se hacen los soldados, dijo Stannis con su habitual aire de autoridad. La guerra no se trata de buscar la gloria. Conocemos nuestros deberes y los cumplimos con todas las leyes de Poniente.
Descubrirás que, incluso mientras los veteranos experimentados sigamos en pie, te señalaremos los fallos en tu enfoque de la batalla, muchacho. Robb sintió que se enfurecía. No vuelvas a llamarme chico, Lord Stannis. Solo un niño exigiría tanto que no lo llamaran así, sin importar su edad. El joven lobo seguía con los nervios a flor de piel, deseando enfrentarse al señor de Rocadragón, pero se mordió la lengua. Stannis era el tío de David y comandaba los mejores barcos de la flota real. Además, el norte estaba en peligro, así que Robb tuvo que desquitarse con los hombres del hierro en cuanto desembarcaran. Lo que le rondaba la mente era la conversación que había tenido con David en Desembarco del Rey, cuando Robb notó una mirada extraña en los ojos de su amigo. Algo lo inquietó ese día. Aún así, los hijos del hierro no podrán resistirse ni ahora ni nunca más. Robert debería haberlos pasado a cuchillo como ejemplo para cualquiera que se atreviera a alzarse en armas contra el rey de nuevo. Si hacemos eso, la guerra se convierte en una masacre. Si lo hacemos, no somos mejores que Balon Greyjoy. No hay formas más limpias de afrontar la guerra, Lord Stark, ni las hay honorables, replicó Stannis. La guerra es un desastre sangriento. Nadie está contento con ella, pero es nuestro deber acabar con ella. Entonces esperemos que nuestras fuerzas sean más que suficientes, terminó Robb antes de partir para unirse a sus hombres. Stannis sonrió con sorna, divertido. Creo que tenemos más que suficiente para erradicar a Balon Greyjoy y a la escoria traidora que lo sigue. Iba a ser un largo viaje a Puerto Blanco, y se esperaban algunas tensiones. Observó a sus hombres y a la hueste norteña uno por uno, evaluando sus fortalezas y debilidades, y mentalmente planeó dónde serían más efectivos en el campo de batalla. Mi sobrino se comportó bien a la defensiva la última vez. Ahora veremos cómo se comporta David cuando pase a la ofensiva, para demostrar cómo arde nuestra furia. Las tierras de los ríos. En el camino real. David cabalgaba junto a Ser Barristan y su tío Ser Jaime, con Ser Lucius reforzando la retaguardia. Tras ellos se alzaba una fuerza de casi 80.000 hombres, cuyos capitanes y abanderados lucían el escudo de sus casas. La casa Baratheon de Desembarco del Rey, reforzada con soldados de las casas Lannister, Marbrand, Ricker, Stokeworth, Tyrell, Tarly, Marbrand, etc. Al atravesar las tierras de los ríos, el numeroso ejército real se unió a Loren Muretully y su tío Ser Brinden el Pez Negro, junto con la mayoría de sus vasallos, unos 8.000 hombres. Ser Barristan miró a su antiguo escudero, aunque algo inquieto. El rey tenía una expresión bastante fría y seria desde que le llegó la noticia del segundo levantamiento de Balon Greyjoy. El anciano Lord Comandante de la Guardia Real estaba preocupado por su estado mental desde que rescató al joven David del cautiverio de los Hijos del Hierro durante el asedio de Oldwick varios años antes, pero no dijo nada por respeto a su privacidad. Su tío, Jaime, en cambio, fue el primero en hablar. No has dicho ni una palabra desde que dejamos la Fortaleza Roja, sobrino. David echó un vistazo rápido por encima del hombro antes de volver a la carretera. ¿No te sorprende la verdad?, preguntó. El matarreyes sabía que le preocupaba. Teniendo en cuenta a quién nos enfrentamos, no. Pero tu comportamiento ha empezado a cuestionarse. Pregunta qué. Piénsalo bien. Te has estado exigiendo más que nunca, señaló Jaime. Un buen comandante debe ser capaz de mantener la serenidad y la compostura, y debe evitar cualquier distracción. Has establecido nuestro objetivo, eso lo sabemos. Si tienes algo que decir, dilo. Entonces lo diré simple y llanamente. Si te excedes, acabarás perdiendo más de lo que podrías ganar. El joven siervo frunció el ceño. Soy muy consciente de mis límites, Ser Jaime, al igual que nuestros hombres, replicó. Considerando nuestros lazos familiares, supuse que usted, precisamente, debería saberlo. Me equivoqué. Jaime se quedó un poco desconcertado, sorprendido por el arrebato de su sobrino. Por suerte, el mayor de los Lannister mantuvo la calma. Bueno, a veces la verdad tiene doble filo. Y eso significa que a veces necesitamos oír la cruda verdad. Puede que no quieras oírla, pero como uno de tus comandantes militares y como tu tío, esto es algo que realmente necesitas oír. David se apretó el puente de la nariz y exhaló por la nariz, evitando distraerse con conversaciones triviales. Sin embargo, a juzgar por la mirada de sus caballeros de la Guardia Real, ninguno de los dos iba a ceder jamás. Negando con la cabeza y casi alzando las manos, cedió. De acuerdo, entonces. ¿Cuál es la verdad? La dura verdad. Barristan sintió la necesidad de intervenir y aclarar las cosas. Lo que su tío intenta decirle, su gracia, es que la obsesión ciega puede llevar a tomar decisiones precipitadas y a cometer errores costosos.
¿Y qué cree usted, señor comandante? No dejes que el pasado controle tus acciones ni que te dicte quién eres. Un buen rey debe hacer todo lo posible por defender a los débiles, y debe hacerlo sin abandonarse a sí mismo ni a quienes lo rodean. Tienes la oportunidad de romper el control psicológico, su gracia, y demostrarle al pueblo que es posible. El rey se tomó un momento para asimilar las palabras de Barristan y Jaime, aunque le resultó bastante difícil. Por muy ciertas que fueran, le dolió un poco enfrentarse a una situación como esa, una en la que su deber y sus demonios internos se enfrentaban en una batalla interna. David no podía permitirse ningún conflicto ni duda, pero en el fondo sabía que era inevitable en cuanto ascendiera al trono de hierro. No puedo hacer promesas que no pueda cumplir, Ser Barristan, le dijo, pero lo intentaré. Eso pareció consolar un poco a Barristan. Asintiendo, volvió a mirar el camino real y vio una fortaleza bastante pequeña con 2 puentes que se conectaban a cada lado frente a él. ¿Eso es?, preguntó. David asintió. Los gemelos, la sede de la casa Frey. Edmure, tras haber cabalgado desde la retaguardia con Brinden a su lado, parecía algo confundido. ¿Y por qué estamos aquí, su gracia? Envié un cuervo antes de partir de desembarco del rey. Lord Walder Frey nos estará esperando, explicó. Para llegar a Fosso Cailin desde el sur, tendremos que cruzar el Tridente. Brinden intervino. Puede que Walder Frey haya servido a mi hermano en el pasado, pero no me sorprendería que ese viejo cabrón recibiera algo a cambio. No esperes nada de él. Entonces quizás no deberíamos hacerle esperar más de lo necesario, ¿eh? Ser Barristan y Ser Jaime esperarán afuera con los soldados. Lord Edmure y el pez negro me acompañarán a los gemelos y hablarán con Lord Frey. Su gracia, parecieron protestar ambos, quedándose en silencio mientras el joven siervo levantaba la mano. No puedo dejar que otros se encarguen de mis negociaciones. Alguien podría haberse equivocado. Será mejor que se entere por mí. No se preocupen, mis señores. Cuanto antes se asegure nuestro cruce, antes podremos volver a casa. Brinden entrecerró los ojos al ver a 2 soldados a caballo a lo lejos, cada uno portando el sello de la casa Frey. 2 torres grises unidas por un puente sobre un campo gris más oscuro, sobre un escudo de agua azul. Bueno, parece que no tendrán que esperar mucho más, dijo el pez negro. David también lo notó. Los 2 hombres cabalgaron delante del rey e hicieron una reverencia cortés con la cabeza. Nos honra con su presencia, su gracia, dijo uno de ellos. Bienvenidos al cruce. Hemos hecho los arreglos necesarios para su llegada, sugirió el otro. Eso parece, respondió el joven siervo. ¿Y ustedes 2 son? Lothar Frey, se presentó el primero. Me encargo de la gestión diaria del castillo para mi padre. Y yo soy Walder Rivers, dijo el otro. La mayoría me llama Walder el Negro. Edmure se burló. Así que el difunto Lord Frey envía a Lothar el Cojo y a un bastardo. ¿Qué se le ocurrirá al viejo ahora? Tanto Lothar como Walder el Negro se sintieron igualmente ofendidos y fruncieron el ceño ante los duros comentarios del señor de Aguas Dulces y el aparente insulto a su padre. El difunto Lord Frey era el apodo que le había dado su difunto señor feudal Oster Tully, Lord Walder Frey, tras retrasar su llegada para ayudar a la rebelión de Robert hasta que el resultado ya se hubiera determinado en la batalla del Tridente. Huelga decir que esto se ganó el desprecio y las risas burlonas de las demás casas nobles. Pero antes de que los soldados pudieran siquiera reírse disimuladamente, Brinden le dio un golpe en la cabeza a Edmure mientras el propio David alzaba el puño, indicándoles que guardaran silencio. Chico estúpido, reprendió duramente el pez negro a su sobrino. Hemos venido a los gemelos para cruzar la Horca Verde con la bendición de Lord Frey, no para insultarlo ni a él ni a ninguno de sus hijos e hijas, les recordó el rey. Volvió su atención a Lothar y Walder el Negro. Les pido disculpas por su comportamiento grosero. Hay gente que no sabe cuándo guardarse sus pensamientos. Walder el Negro seguía burlándose. La culpa es de quienes nunca aprenden a callarse. Lothar intentó cambiar de tema. Nuestro padre lleva tiempo esperando su llegada, su gracia. Espera su presencia en el salón principal. Entonces llévame con él, dijo David. Lord Edmure y el pez negro también vendrán conmigo. Lothar y Walder el Negro se miraron, antes de volver la mirada al joven siervo. Por aquí, su gracia, dijo Lothar. El hijo legítimo y bastardo de Frey le indicó a David que los siguiera, a lo que el rey accedió. Lord Edmure y Ser Brinden lo imitaron. El señor de Aguas Dulces presentía en el fondo de sus entrañas que no le iba a gustar lo que estaba a punto de suceder. Brinden, por otro lado, mantenía un aspecto desaliñado mientras los conducían a la entrada principal de los gemelos.
David, examinando la fortaleza, sujetaba las riendas de su caballo mientras seguía a Lothar y a Walder el Negro. Tenía que asegurarse el derecho a cruzar el tridente desde Walder Frey. Era la forma más rápida de viajar al norte, hacia Fosso Cailin. Si es necesario, David empleará los arsenales a su disposición. Una pequeña sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro, pues el guardián del juramento llevaba tiempo preparándose para este momento. Y tenía el plan perfecto para poner todo en su sitio. En Desembarco del Rey. Fortaleza Roja Alcoba Real. Sansa había estado sentada practicando su costura, principalmente para intentar olvidar que su esposo y su hermano estaban de nuevo en la guerra. Aún así, no podía concentrarse bien y dejó el hilo y la aguja sobre el escritorio antes de mirar por la ventana, observando los numerosos edificios de las ciudades. Sansa había estado pensando en David últimamente. Su esposo parecía bastante hostil cuando lo confrontó antes de que partiera a luchar en la guerra. «Te preocupas demasiado», le gritó una voz. Sansa se giró y vio a Cersei Lannister acercarse sin previo aviso. La reina madre se había tomado un momento antes para hacer una transición bastante desagradable desde su posición ahora que la nuera de Cersei era la reina consorte. Sansa se sintió un poco inquieta al ver a Cersei mirarla con sus ojos verde esmeralda, mientras su cabello dorado ondeaba suavemente con la brisa. Cersei esbozó una leve sonrisa. Su vestido carmesí iluminó la habitación. Independientemente de cómo se sintiera, Sansa ocultó su incomodidad tras una sonrisa cortés y reverencias educadas. «Suegra», saludó cálidamente. Cersei sabía que era un intento de ocultarse, considerando que Sansa de la casa Stark es una mujer honorable. Pero aún así, la Leona Dorada sabía lo adaptada y madura que se había vuelto Sansa desde su llegada a Desembarco del Rey hacía 2 años. «Disculpe, no le oí entrar. ¿Puedo ofrecerle un poco de vino?» «No, estoy bien. Pensé en pasar a ver cómo estás. Parece que el matrimonio te sienta bien. Es muy amable al decirlo, su gracia. Espero hacerlo feliz. ¿Qué estás cosiendo?» «Es una túnica». Les pregunté a las costureras de Desembarco del Rey qué hacerle a David cuando regrese a casa. ¡Cuánta devoción! David parece muy enamorado de su nueva reina. Y yo a él. ¿Pero? Ella levantó una ceja. Sansa volvió a mirar por la ventana antes de volver a encontrarse con la mirada de Cersei. «Estoy preocupada por David». «¿Y qué te hace creer eso, palomita?» Desde que supimos de la rebelión de Lord Balon Greyjoy, David se ha comportado de forma bastante extraña. Casi hostil, jugueteó con la aguja entre los dedos. «No sé qué hacer». Cersei parecía comprender a dónde quería llegar Sansa. «¿Te contó alguna vez lo que pasó en Lannisport?», preguntó. Sansa asintió. «Sí, lo hizo, pero me preocupa lo que esta guerra le pueda pasar a largo plazo». «¿Y crees que todo esto desaparecerá por arte de magia cuando termine la guerra?» «No seas tan tonto. El daño ya está hecho, desde que los hombres del hierro se llevaron a mi hijo y lo torturaron sin cesar». Sansa parpadeó ante el repentino tono hostil de Cersei. Hasta el día de hoy, no entendía qué había hecho para que Cersei Lannister la odiara tanto, incluso con las palabras de consuelo de Shae y su insinuación de que su suegra la trataba mal simplemente por celos. «Nada de lo que digas o hagas podrá hacer que esto desaparezca». «Tal vez, pero eso no me impedirá intentarlo. Todas las cicatrices sanan con el tiempo. Y con el tiempo, descubrirás que algunas cosas simplemente no cambian», volvió a burlarse Cersei, antes de inclinarse para mirar a Sansa con desprecio. «Las madres hacemos lo que podemos para evitar que nuestros hijos mueran, pero ellos lo anhelan de todos modos. David no me escucha, no como antes». «¿Por qué?», preguntó ella. Eso pareció tomar a Cersei con la guardia baja, aunque solo fuera por un breve momento. «¿Por qué me odias?», preguntó Sansa de nuevo. Cersei sintió que se le crispaban los nervios. «Te crees perfecta, ¿verdad?», susurró para que solo Sansa pudiera oírla. «¿Intenta ser algo que no eres? ¿Qué clase de brujería usaste para lavarle el cerebro a mi hijo? ¿Para ponerlo en mi contra?». Sansa no podía creer lo que oía. «No he hecho nada. Por mi honor como Stark, por los dioses antiguos y los nuevos. Y aún así te abriste de piernas para él en tu noche de bodas, ¿verdad, palomita? No hace falta mucho para envolver a un hombre en tus brazos y luego ofrecerle un trozo de pastel, listo para ser comido». Sansa sintió que el calor le subía a las mejillas, aunque no estaba segura de si era de vergüenza o de ira. Esforzándose por recuperar la compostura, Sansa dejó la aguja con firmeza y se puso de pie. «No le veo la importancia a todo esto», se mantuvo firme la reina loba. «Lo que el rey y yo hagamos es asunto suyo. Amo mucho a mi esposo.
De verdad. Aunque tú no apruebes que estemos juntos, David me fue prometido bajo juramento tanto como Robert a ti. Cersei frunció el ceño al recordar su matrimonio con ese hombre gordo, borracho y abusador que resultó ser rey y padre de su único hijo legítimo. Y más aún, esta paloma se había convertido en una joven capaz. Ahora, el lobo se enfrentaba de nuevo al león. Y antes de eso, Robert se iba a casar con tu tía loba, Lyanna Stark, señaló Cersei. Nunca lo superó. Cuando se me subió encima, apestando a suciedad y vino, me susurró el nombre de tu tía al oído. ¿Crees que no había olvidado ese insulto? Eso fue hace casi 20 años, suegra. Tampoco es justo que me culpes a mí ni a ningún miembro de mi familia por algo que no hicimos. No, pero era inevitable que volviera a ocurrir. Supongo que no debería sorprenderme que los Stark y los Baratheon siempre fueran un grupo muy unido, ahora que te casaste con mi hijo. Sansa sentía la creciente necesidad de abofetear a Cersei, pero controló sus emociones. Disfrutaba sintiéndose triunfante, pues no recibió respuesta de su nuera antes de oír un gruñido amenazador. Ese sonido captó la atención de Cersei al ver una gran criatura emergiendo de debajo de la cama. Los ojos de la leona dorada se abrieron de par en par y frunció el ceño con amargura, tan profundamente como pudo, al reconocer al animal que caminaba junto a su ama. Cersei reconocía a ese lobo huargo en cualquier lugar. Lady, el mismo lobo huargo que ordenó ejecutar por lo que su hermana Nymeria le hizo al brazo de Joffrey a orillas del Tridente 2 años atrás. Solo que esta vez, Lady era igual de grande, de pie a la altura de la cintura de Sansa, gruñendo en defensa de su ama. Tú. Siseó Cersei. Sansa rozó suavemente los hombros de Lady, calmando a la bestia. Intentaste que mataran a Lady por un crimen que no cometió. Pero eso es lo que haces, ¿no? Cuando algo no sale como quieres, arremetes y culpas a otros sin motivo alguno. Supongo que no debería sorprenderme que digas o hagas cualquier cosa solo para aferrarte a lo que más deseas. La reina loba había usado las palabras de la leona dorada en su contra, dándoles la vuelta y señalando sus propios defectos. Cualquier momento de triunfo que Cersei hubiera tenido se redujo a amargo resentimiento cuando Sansa se inclinó para susurrarle al oído. Continúa, sigue insultándome si es necesario. Ya no me asustas, la desafió con valentía. Soy Sansa Stark de Invernalia, hija de Lord Eddard Stark. Soy la esposa del gran guardián del juramento, el rey David de la casa Baratheon, el primero de su nombre, y llevo en mí a su hijo. Como eres la madre de mi esposo, te dejaré ir con una advertencia. No vuelvas a amenazarme a mí ni a mi familia. Buenos días, suegra. Tengo trabajo que hacer. Cersei sintió como si el suelo se rompiera en 1000 pedazos. ¿Cómo se atrevía esta reina, más joven y hermosa, a luchar contra ella de esa manera, y a revelarle a la vez la asombrosa revelación de que Sansa estaba embarazada de David? Cersei, furiosa, cerró los puños y salió de la habitación hecha una furia. Pronto recibirás tu merecido, palomita, se dijo antes de esbozar una sonrisa maliciosa. Y me acabas de dar la solución perfecta para convertir tu vida en un infierno. Nadie provoca a un león y se sale con la suya. El cuello. Foso Cailín. Victarion Greyjoy se encontraba en lo alto de las almenas de Foso Cailín, vigilando los alrededores mientras más hombres descargaban suministros de su buque insignia, la Victoria de Hierro. Los hombres del Hierro habían ocupado Foso Cailín y Mote Bosque Profundo durante casi más de un mes, y al parecer las cosas habían ido bastante bien para el reino de las Islas del Hierro. Tenían control total sobre el cuello e impedían el regreso de los nórdicos. Pero Victarion sabía que su invasión tendría una respuesta inmediata. Y él tampoco se estaba durmiendo en los laureles. Victarion se puso un alto yelmo de guerra negro, forjado con la forma de un kraken de hierro, con los brazos enrollados alrededor de sus mejillas para encontrarse bajo su mandíbula. Agarrando la empuñadura de su gran hacha de batalla, el rostro de Victarion se endureció al ver a otro asaltante hombre del hierro acercarse a él. Todo va de maravilla, señor capitán, dijo con una sonrisa maliciosa. Los lobos están destrozados y los ciervos, confundidos. Las palabras son viento, le dijo Victarion a su subordinado. Su mirada era más aguda que nunca. Los groenlandeses vendrán a luchar contra nosotros de todas formas. Pero estaremos preparados para ellos cuando lleguen. Mientras mantengamos el cuello, el norte y el joven siervo no harán nada al respecto. Esta guerra terminó mucho antes de comenzar. Y, sin embargo, nunca los hemos enfrentado desde que dimos el primer paso. Pero tienes razón en una cosa. Foso Cailín es una fortaleza inexpugnable. Mientras conservemos Foso Cailín, podremos repeler un asalto tras otro. Y tenemos acceso a Lanza Salada y al río Fiebre.
Podemos vencer a cualquiera en el mar, pero en tierra, los Krakens están en su mejor momento cuando están en su elemento. Antes de que el asaltante nacido del hierro pudiera responder, otro nacido del hierro llamado Ralph Stonehouse se hizo presente. Señor capitán, traigo noticias. ¿Qué es? Robb Stark y la mayoría de sus banderizos han desembarcado en Puerto Blanco. Ha enviado una fuerza escindida, liderada por Galvar Glover, para retomar Mote Bosque Profundo mientras él y el resto de sus hombres marchan para atacar Foso Cailín desde el norte. Victarion se quitó el yelmo. El lobo ha hecho su jugada, concluyó. ¿Qué más? David Baratheon fue visto por última vez en Los Gemelos con casi 90.000 hombres. Si logra cruzar el río Tridente, el propio joven siervo marchará para atacar Foso Cailín desde el sur. Pretenden atacarnos por ambos lados, el Lord Capitán de la Flota de Hierro se dio cuenta. Casa de Piedra, envía un cuervo a mi sobrina Yara de Woodmote. Dile que pronto recibirá compañía, empezó a ladrar órdenes a sus hombres. Los demás, preparen sus espadas y prepárense para la batalla. Lo que está muerto puede que nunca muera. Coreaban, pero se alza con más fuerza y más fuerza. Ahogado en los gritos de guerra y las risas frenéticas de los hombres del hierro, Victarion miró a lo lejos, preparándose para la batalla una vez más. Así que el lobo y el ciervo intentan usar un movimiento de pinza, impresionante, pero no importa. Al final, tomaremos lo nuestro con sal y hierro. Pagaremos el precio del hierro. Lo que está muerto puede que nunca muera. Pronto, todos los groenlandeses caerán ante el poder del Kraken. Mientras la lluvia y los truenos azotaban el cielo, los preparativos para una gran batalla estaban a punto de comenzar. Victarion, tras ponerse el yelmo y colocar a sus hombres en las mejores posiciones posibles, estaba decidido a defender Foso Cailín por todos los medios. Mientras estuvieran cerca del mar, los Krakens siempre tendrían un plan para aquellos lo suficientemente valientes como para adentrarse en las aguas desconocidas. Los hombres del hierro debían prepararse para la tormenta que se avecinaba. Porque la tormenta furiosa sería enorme, e igual de destructiva cuando tocara tierra. En Desembarco del Rey, Fortaleza Roja, apartamentos reales. Arya Stark había estado correteando por la Fortaleza Roja, ya fuera persiguiendo gatos o recogiendo lo que su hermana Sansa le pedía. Desde que supo que iba a ser tía, Arya intentó disimularlo juguetonamente, pero en el fondo, era feliz. A pesar de que las exigencias de Sansa le parecían excesivas, con sus dolores de espalda, pies, vómitos, cambios de humor y antojos extraños. Uf. ¿Cuántas exigencias? Supongo que así es. Normalmente habría buscado a Bodrin, ya que era uno de los contactos del rey David en la ciudad, pero no lo encontraba por ningún lado. Aún así, Arya siguió buscando a alguien, hasta que se encontró vagando por la Torre de la Mano. Al volver a entrar en el edificio, afloraron recuerdos agridulces de cuando su difunto padre, Lord Eddard Stark, era mano del rey. Ahora, Lord Tywin Lannister reside aquí. Esto la inquietó un poco, pero la hizo sentir aún más decidida, si no atrevida. Arya sacó un pergamino de sus bolsillos y revisó la lista de suministros que tendría que conseguir. Hierbas, listo. Almohadas, listo. Agua, listo. Pasteles de limón, listo. Tintero y pluma, desmarcado. Con suerte, habría al menos un par de repuestos por ahí. Seguramente a Tywin no le importaría. Después de todo, es el abuelo del rey. Aún así, la joven loba no iba a correr ningún riesgo con él a pesar de su reputación. Utilizando sus agudos sentidos, así como su familiaridad con su entorno, Arya rápida pero sigilosamente eludió a los guardias de Tywin y se dirigió a sus aposentos. Se tomó un momento para observar el área. 7 infiernos, cómo han cambiado las cosas este último año. Donde quiera que mirara, veía sellos de leones por los pasillos. Lannister. Esos eran los que la rodeaban. El tiempo era esencial, se recordó Arya. Tywin o sus guardias podrían volver en cualquier momento. Simplemente toma lo que estás buscando y sal. Mirando el escritorio, Arya rebuscó en un cajón tras otro hasta encontrar un tintero y una pluma extra. Suspirando de alivio, Arya empezó a darse la vuelta cuando un pergamino captó su atención. Inclinándose para mirar más de cerca, Arya lo tomó y lo leyó. Las flotas Lannister y Reuine se desplazan hacia el norte, pasando por la Isla Bella. Se estima que llegarán a las Islas de Hierro y Aseagard en 4 días, 3 si tenemos viento. Se establecerá un bloqueo alrededor del perímetro para evitar que nuestras fuerzas en tierra firme se vean superadas. Los exploradores informan que su gracia, el rey, está moviendo tropas a través del Tridente a pie con la intención de atrapar a Foso Cailín en un ataque de pinza coordinado con Robb Stark.
Una vez que Foso Kailin esté seguro, recoge a su gracia y sus soldados en Seagar y comienza una invasión total de las Islas de Hierro. No era mucho, pero Arya sabía que cualquier noticia que pudiera encontrar la ayudaría a disipar cualquier preocupación que Sansa debiera estar sintiendo. Después de todo, su esposo y su hermano estaban en el campo de batalla, y Arya decidió hacer todo lo posible. Tomándose un momento para asegurarse de que no había moros en la costa, enrolló el pergamino y se lo metió en el bolsillo antes de salir del despacho de la mano del rey. Sin embargo, de regreso a la Fortaleza Roja, no estaba prestando atención y chocó con uno de los vasallos de Tywin, Ser Amor y Loch, y cayó al suelo. El caballero es descrito como un hombre cruel, sencillo y pequeño, corpulento, de estatura media, además de tener una cara pálida y de cerdo con pequeños ojos como los de un cerdo, y una voz aguda y fina. Ser Amor miró hacia atrás y notó que Arya lo miraba. ¿Qué haces aquí?, preguntó Amori con brusquedad, agarrando el brazo de Arya y levantándola. Arya sabía que estaba expuesta y en una situación muy precaria. Tenía que pensar en una forma de salir rápido y presentar una excusa convincente. Me perdí, Ser. Lo siento. Me voy enseguida, mintió. Dependerá de Lord Tywin decidir qué hacer contigo, muchacho. Arya odiaba que la confundieran con un chico cada vez. Como iba desaliñada y sucia, y llevaba pantalones en lugar de vestidos, Arya era fácilmente confundida con un chico dondequiera que iba, a pesar de su repetida y molesta insistencia en que, en realidad, era una chica. Pensó en oponer resistencia al férreo control de Ser Amori, pero sabía que eso solo la metería en problemas, cuando oyó una voz grave y fría romper el silencio. ¿Qué es todo esto? En ese momento, el propio Tywin Lannister llegó a la Torre de la Mano y escuchó la conmoción. Arya lo miró, sintiendo una presencia intimidante a su alrededor. Había oído hablar de este hombre por su reputación y por lo que le contaron su madre, Sansa y David. Antes de que pudiera decir nada, Ser Amor y la arrojó al suelo. Arrodíllate ante Lord Tywin, muchacho. Le gritó a Arya. Esta es una chica, idiota. La hermana de la reina, lo rechazó Tywin antes de mirar a Arya. No te comportas como una dama. En cambio, vas vestido como un chico. ¿Podrías explicarme por qué? Arya se tomó un momento para sacudirse el polvo y recuperar la compostura. Es más seguro viajar, mi señor, respondió con sinceridad, creí que sería útil por si necesito mezclarme con la multitud. Inteligente. Más de lo que puedo decir de estos. Ya que estás aquí, me vendría bien un copero. Ven. Es hora de una pequeña reunión con el nuevo maestro de leyes del rey. Arya se zafó del brazo de Ser Amori, pero siguió a regañadientes a Tywin a uno de los burdeles de Meñique. No quería ir a un lugar tan repugnante y vil, pero sintió un nudo en el estómago y una tensión en la garganta. Por todos los cielos. ¿Cómo me he metido en este lío? Ignorando a las prostitutas y los sonidos y el olor a sexo que la rodeaban, Arya mantuvo la cabeza gacha y la vista clavada en el suelo, sobre todo cerca de los pies de Tywin. Al entrar en una habitación, Arya levantó la vista rápidamente y vio a Oberyn Martell en una cama, hojeando un librito. Era la primera vez que veía a la víbora roja de Dorne. Oberyn bostezó al dejar el libro, aparentemente cansado tanto de sus obligaciones como de su ronda de amor con Ellaria Arena. Oyó pasos acercándose y vio a Tywin y a Arya entrar en la habitación. Príncipe Oberyn, reconoció Tywin. Lord Tywin. Ellaria los miró a ambos, pero se fijó en Arya. Eres un poco joven para esto, ¿verdad? Arya miró hacia otro lado y sintió un pequeño rubor formarse en sus mejillas. No le hagas caso, dijo Tywin. La chica es hermana de la reina Sansa. Si demuestra su valía, actuará temporalmente como copero y paje. Gracias por el voto de confianza. Ya veo, notó Oberyn. Tu hermana hablaba mucho de ti, muchacha. ¿Qué, loba salvaje eres? No creo que hayas conocido a Ellaria, ¿verdad? Arya negó con la cabeza. No, mi señor. Nunca había conocido a una arena, dijo antes de cerrar la boca al comprender lo que acababa de decir. Perdóneme, le pido disculpas por ser tan grosera, Lady Ellaria. Tengo un hermano bastardo en el norte. Jon Nieve. No, no quise ofenderla. No lo sabías, hija. No pasa nada, respondió Ellaria. Estamos por todas partes en Dorne. Tengo 10.000 hermanos y hermanas. Oberyn se tomó un momento para explicar. Los bastardos nacen de la pasión, ¿verdad? En Dorne no los despreciamos. Eso suena bien. En todas partes la gente tiene sus diferencias. En algunos lugares, la nobleza ve con malos ojos a los de baja cuna. En otros, la violación y el asesinato de mujeres y niños se considera repugnante.
En Dorne no hacemos daño a las niñas. Arya parpadeó. Estaba segura de que había una historia detrás de las palabras de Oberyn, pero Tywin las ignoró. Danos espacio, muchacha, ordenó Tywin. Ellaria interpretó eso como su señal para irse. Dime mi nombre si me necesitas, amor, dijo. Arya no dijo nada y salió de la habitación con Ellaria a cuestas. Las dos intercambiaron algunas palabras una vez que estuvieron fuera del alcance del oído. Ahora solos, Tywin y Oberyn se encontraron cara a cara. ¿Te gustaría sentarte?, ofreció Oberyn. Tywin negó con la cabeza. No, gracias. ¿Un poco de vino? No, gracias. Oberyn se levantó y estiró los músculos antes de que el maestro de leyes dormiense se pusiera la túnica y llenara su copa. Tu nieto ha estado muy ocupado últimamente, ¿verdad? Veo que has estado prestando atención. Con una reputación como la del guardián del juramento, ¿cómo no iba a interesarme? ¿Cómo iba a estar Dorne sin interés? Escuchamos historias fascinantes. Un niño, nacido en una poderosa línea real, logró acumular tanto poder e influencia, y obtuvo resultados con gran rapidez en tan poco tiempo, mucho antes de ascender al trono de hierro. Pero cuando supimos de hombres muy malos, que capturaron al mismo niño y lo torturaron brutalmente, más tarde desarrolló un deseo ardiente de venganza contra quienes le hicieron daño. Los mismos que aterrorizan a la gente de la costa oeste como ahora. No creo que un niño sea responsable de los pecados de su padre, ni de su abuelo. Seguro que sabes de qué hablo. Tywin parecía imperturbable. ¿Y qué sería eso? ¿Me estás interrogando, Lord Tywin? Oberyn fingió insulto. Tu odio hacia mi familia es bien conocido. Tengo entendido que hablaste con Tyrion en este mismo burdel el día que llegaste. Lo hicimos. Esperaba que el rey se uniera a nosotros, pero oí que lo convenciste de no hacerlo. ¿De qué hablaron? ¿Crees que conspiramos juntos? La fachada encantadora de Oberyn se desvaneció rápidamente. Bien. Hablamos de la muerte de mi hermana, Elia Martell. Y de sus hijos. Tywin no tardó mucho en atar cabos. Por lo que me culpas. Fue violada y asesinada por la montaña, Ser Gregor Clegane. La montaña cumple tus órdenes. Claro que te culpo. Sin embargo, he oído que ha estado huyendo de la ley estos 2 últimos años. No es tan divertido cuando el mundo quiere decapitarlo y no hay aliados a los que pedir ayuda. Y aún así me enteré de ese trato que mi nieto hizo contigo. ¿Te importaría explicarme? Oberyn caminó hacia Tywin, mirándolo fijamente a los ojos. ¿Qué te importa? Si te lo digo, simplemente lo negarás e ignorarás la petición de justicia de Dorne. Pruébame. Nuestras demandas han sido ignoradas durante casi 20 años. Dorne no ha olvidado ni perdonado los crímenes de la montaña. No fue hasta el año pasado cuando el propio guardián del juramento hizo una oferta. Tu nieto ofrece la mano de su hermana, la princesa Myrcella, a mi sobrino, el príncipe Tristane, y nos otorga la justicia que nos han negado durante tanto tiempo a cambio de que Dorne regrese al redil. ¡Qué listo! Tendremos una conversación bastante larga cuando termine esta rebelión. Puede que sea un poco impulsivo, continuó Oberyn, pero no soy irrazonable. Los hombres en la guerra cometen todo tipo de crímenes sin el conocimiento de sus superiores. ¿Por qué no me sorprende? Niégalo como siempre. Hablando categóricamente, príncipe Oberyn. Soy el maestro de leyes, Lord Tywin, nombrado para el consejo privado por el propio rey. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera tú. Me gustaría hablar con la montaña una vez que lo hayan encontrado. Y podría disfrutar hablando contigo, siempre y cuando lo atrapen, replicó Tywin. Puede que no lo disfrute tanto como cree. Sintiendo que la ventaja estratégica política le favorecía, Tywin se acercó a Oberyn, quien ya había empezado a comer una uva. Podría organizar esta reunión. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Ah, ¿sí? Oberyn arqueó una ceja con escepticismo. ¿Y por qué lo harías, a menos que quieras algo a cambio? No es tan tentador, si quieres saber mi opinión. Mencionaste el trato que mi nieto hizo con Dorne. Quizás sepa que hay un rayo de esperanza que muchos en esta ciudad no ven. Entonces ahora finalmente entiendes por qué se acercó a nosotros. ¿No somos los 7 reinos hasta que Dorne regrese al redil? Sí. Los Greyjoy están en rebelión abierta, un ejército de salvajes marcha hacia el muro, y en el este, una chica Targaryen tiene 3 dragones. Dentro de poco, volverá la mirada hacia poniente. Solo los dornienses lograron resistir a Aegon Targaryen y sus dragones. Oberyn sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa burlona. ¿Entonces admites que nos necesitas?
Debe haber sido difícil para ti, Lord Tywin. Es una pena que tu nieto se diera cuenta antes que tú. Entonces te lo pondré fácil, extendió Tywin. Nos necesitamos mutuamente. Ayúdanos a sofocar para siempre la segunda rebelión de Balon Greyjoy y a quienes participaron en sus crímenes, y a cambio te ayudaremos a hacer justicia a Elia, como prometió David. Oberyn estudió las palabras de Tywin con atención, sabiendo que esta no era la promesa inicial. Sin embargo, la oferta seguía siendo la misma: justicia por el asesinato de Elia Martell. Para él, no importaba mientras se mantuviera el trato. Oberyn extendió lentamente la mano y estrechó la de Tywin. Será mejor que cumplas tu parte del trato, Lord Tywin. De lo contrario, Dorne no volverá jamás a los 7 reinos. Veremos. El viejo león de Roca Casterly nunca dejaba de aprovecharse de una tragedia familiar. Solo que sus métodos eran mucho más fríos que los de David, aunque el ritmo y los resultados eran casi similares. Pero solo el tiempo lo dirá. Afuera. Arya Stark y Ellaria Sand estaban afuera del burdel de Meñique, manteniendo una conversación sorprendentemente agradable. ¿7 infiernos? ¿Hablas en serio? Rió. Ellaria Sand sonrió ante la alegría de la niña. Era todo lo contrario de lo que había presenciado momentos antes en el complejo. Directamente a los jardines del agua. 2 de mis hijas estaban nadando con la princesa Myrcella, bromeando bajo el sol. Bueno, con nadando, me refería a empujarse juguetonamente una a una. Parece que Myrcella está feliz en Dorne. Créeme. Lo es. A David le alegrará saberlo. La extraña. La sonrisa de Ellaria se desvaneció. Y lo extraña. Ha estado escribiendo cartas casi todas las semanas, deseando ver a su hermano. Pero cuando Myrcella se enteró de la rebelión de Renly y Balon, las cartas dejaron de llegar. Nunca ha sido fácil, dijo Arya negando con la cabeza. No puedo ni imaginarme cómo se siente ahora mismo. Ella está preocupada. ¿Preocupado? ¿Por quién? Su hermano, por supuesto. Arya reflexionó. Estoy segura de que mi hermana podrá presentar una demanda por Dorne una vez que todo este lío termine. Sansa puede responder por el rey, estoy segura. Ellaria negó levemente con la cabeza. No creo que sea una buena idea, muchacha. Las relaciones entre Dorne y la corona están tensas últimamente. ¿Qué pasó entre los Lannister y los Martell? Los Lannister saquearon la ciudad cuando quedó claro que los rebeldes triunfarían. La hermana de mi amada y sus hijos fueron pasados a cuchillo por los carniceros Lannister. Oberyn y Doran nunca perdonaron a los Lannister por sus crímenes ni los han olvidado. ¿Entonces quieren venganza? Lo hacen. Bueno, ¿por qué David no se lo da ya? Preguntó Arya. Ellaria reflexionó. Es más fácil decirlo que hacerlo, aunque Dorne habría obtenido justicia mucho antes si el resto del mundo simplemente se hubiera tomado un momento para tomar como ejemplo la cultura Rhoynish. Creo que esa es la única manera de adaptarnos de verdad. Lamentablemente, el resto del mundo no lo ve así. Entonces, si cambiamos las cosas aquí como hizo la reina guerrera Nymeria de Nizar, ¿crees que las cosas mejorarán para todos? Es posible. Pero se necesitaría más que solo hablar para lograrlo. Ellaria y Arya se detuvieron en cuanto oyeron que Tywin Lannister y Oberyn Martell habían dejado de hablar. Sabían que uno de ellos saldría en cualquier momento. Mire, Lady Ellaria, susurró Arya. Probablemente no tenga mucho tiempo, y lamento pedirle esto, pero ¿podría entregarle esto a Sansa por mí? Metió la mano en sus bolsillos y sacó el rollo de papel que había leído antes de ser descubierta por Ser Amor y Lodge. Ellaria examinó el pergamino. ¿Qué es? Preguntó ella. Algo que debería tranquilizar a mi hermana. Ha estado preocupada por nuestro hermano Robb y su esposo David. Ellaria observó a la chica atentamente antes de enrollar el papel en su vestido, lejos de la vista del público. ¿Quieres que se lo entregues a la doncella de tu hermana, Shae, verdad? Arya asintió. Sí. Ella sabrá lo que significa. Pero, por favor, date prisa. No quiero verte en problemas. Eres una niña testaruda, pero tienes buen corazón. Intenta no dejarte vencer por los Lannister. No lo haré, proclamó Arya. Ellaria asintió y echó a andar hacia la fortaleza roja. Arya observaba, sintiéndose culpable por tener que pedirle un favor a un desconocido, pero sintió que se le quitaba un peso de encima antes del inevitable regreso de Tywin. Niña, la llamó. Arya se puso de pie de un salto. Sí, mi señor. Acompáñenme a mis aposentos. Hay algo que debemos discutir antes de la reunión del consejo privado de esta noche. Arya tragó saliva, preguntándose qué querría decir Tywin con eso. Pero mantuvo una actitud firme. Como quiera, mi señor. Más allá del muro.
cerca del puño de los primeros hombres. El ejército del pueblo libre, liderado por el rey más allá del muro, Mance Raider, incluyendo a Jon Nieve, Tormund Matagigantes, el Wargorele y Grite, llegó al puño de los primeros hombres. Al ascender por las laderas nevadas, los 100.000 soldados del pueblo libre se detuvieron para observar los restos de los cadáveres ensangrentados esparcidos por doquier. Varios cadáveres de caballos estaban esparcidos por el puño de los primeros hombres formando espirales. Mientras una furiosa ventisca los azotaba, Mance se arrodilló para examinar las cabezas cercenadas. Siempre los artistas, examinó. Jon Nieve miró al rey más allá del muro. Estaba seguro de que Mance se refería a los caminantes blancos, las mismas criaturas que encontró en el fuerte de Craster hacía mucho tiempo. Los cadáveres cercenados de todos los caballos de la guardia han sido cuidadosamente dispuestos en una espiral ceremonial a gran escala. Sin embargo, no hay rastro de cadáveres humanos. Solo son caballos, sugirió. No veo hombres aquí. Dijiste que había cuervos muertos, imploró y Grite. Lo hubo, insistió Orel. Mance miró a Jon. ¿Cuántos hombres había aquí? Jon miró la cantidad de piezas que había por ahí. Si tuviera que calcularlo, diría unas 300. Los que tuvieron la suerte de estar más lejos deberían haber tenido la suerte de escapar antes de la masacre, calculó. ¿Y sabéis quiénes son esos hombres ahora? Jon asintió lentamente. Para ellos, todos somos iguales, carne para su ejército. Incluso si crees que algunos cuervos afortunados lograron escapar, no sería imposible. No se llega a lejos apostando contra Mormont. Pero vivo o muerto, se la jugó al norte y perdió. Sus mejores guerreros están muertos. Y ya sea el Lord Comandante de la Guardia de la Noche o un cadáver de ojos azules, está muy lejos de casa. Mance se giró para mirar a Tormund. Tormund, llévate a Orel y a 20 hombres de confianza, ordenó antes de señalar a Jon. Y llévate a este contigo. Conoce las defensas del Castillo Negro mejor que cualquiera de nosotros. Y si es útil, bien. Si no, tíralo del muro. A ver si los cuervos pueden volar. Los ojos de Jon se abrieron de par en par al ver a Tormund sonreír encantado. Y Grite, por su parte, parecía bastante preocupada. Había llegado a simpatizar con Jon Nieve durante el tiempo que pasaron juntos con el resto del pueblo libre, a pesar de que originalmente estaban en bandos opuestos. ¿Por fin vamos a la guerra, viejo amigo?, preguntó Tormund. Escóndanse cerca del Castillo Negro. Cuando dé la señal, atáquenlos en la noche. Tienen una gran muralla tras la que esconderse, pero solo protege un lado. Tormund rió mientras los dos amigos se abrazaban. Nos volveremos a ver, dijo. Sí, asintió el rey más allá del muro. Si haces tu trabajo. Tormund gimió en tono de broma cuando Orel dio un paso adelante. ¿Cómo veremos tu señal? Envía tu águila sobre el muro cada noche, respondió Mance mientras se volvía para unirse al resto del ejército del pueblo libre. Cuando llegue el momento, encenderé la hoguera más grande que el norte haya visto jamás. Jon Nieve observó cómo Mance Raider se alejaba antes de darse la vuelta. En el fondo, sabía que si no se reunía con los demás vigilantes de la noche, la antigua orden estaría en serios problemas. Una guerra en la que los superaban en número 10-1. En cuanto viera un momento para advertir a los demás, Jon lo aprovecharía. Por ahora, tendría que mantener la fachada de su deserción hasta que llegara el momento oportuno. Los hombres supervivientes de la gran exploración de la Guardia de la Noche aún recuperan fuerzas tras la devastadora derrota en la batalla del puño de los primeros hombres contra los caminantes blancos. Algunos morían a causa de sus heridas, y el resto ansiaba cualquier migaja de comida. Estaban claramente superados en número y desprevenidos ante una amenaza tan aterradora, y el viaje de regreso al Castillo Negro fue largo. De los 300 hombres elegidos para la misión, casi 60 sobrevivieron, pero su número se redujo a tan solo 44. En una ocasión, el Lord Comandante Georg Mormont informó a los supervivientes que harían una nueva parada en el fuerte de Craster para reabastecerse, algo que claramente no había convencido a algunos de sus hombres. La moral estaba baja y la situación se estaba poniendo cada vez más tensa. Samuel Tarly aún estaba conmocionado por haber presenciado de cerca a un caminante blanco, pero al mismo tiempo sintió alivio tras haber logrado escapar. Miró a su derecha y divisó al lobo huargo de su amigo Jon Nieve. ¿Fantasma?, gritó. El lobo huargo albino simplemente ignoró a Samuel y continuó rastreando la zona. Cerca de allí, uno de los vigilantes de la noche, el ex violador Rast, se acerca al ex príncipe Joffrey Baratheon. Tenemos que salir de aquí, susurra. Joffrey lo mira. ¿Cómo? ¿Y a dónde iríamos?, pregunta en voz un poco alta.
Rast agita su mano para decirle a Joffrey que se calle, pero aparentemente algunos de los otros escucharon lo que había dicho. Cuando el Lord Comandante dice que vamos, dijo Ed. El Lord Comandante nos dijo que fuéramos al puño de los primeros hombres. ¿Cómo nos fue? No tenía forma de saberlo. Ahora sí, espetó Joffrey con incredulidad. Sabemos lo que hay ahí fuera. Gren intervino. Craster ha estado aquí fuera sobreviviendo. Así que ahora él es tu nuevo protector. Nuestro buen amigo Craster. Consciente de su descontento, Ras decidió dejar de jugar. Cuando los caminantes vengan a visitarnos, Craster nos servirá como a cerdos. Si queremos vivir, tendremos que cuidarnos solos. Ed y Gren los miraron con incredulidad mientras Joffrey y Rast continuaban desahogando sus crecientes frustraciones. Ese bastardo de Craster mató de hambre a uno de nuestros hombres, Banen, afirmó Rast. Craster tiene que alimentar a sus hijas, intentó explicar Samuel, pero fue en vano. ¿Entonces ahora estás de su lado? Se burló Joffrey. No podemos aparecer y robarle toda su comida. Somos hermanos de la Guardia de la Noche, no ladrones. Todo iba bien en Desembarco del Rey, cerdito. Lo tenía todo. Tenía comida, tenía calor, tenía seguridad, tenía poder. Sobre todo poder. Hasta el día en que mi propio hermano, el gran rey David, me lo arrebató todo y me desterró a este gélido yermo. Silencio, Joffrey. Lo reprendió Ed. Nos vas a meter en problemas otra vez. Gritó Gren entre dientes. Samuel se quedó desconcertado por el arrebato de Joffrey, aunque no estaba seguro de si era por miedo a los caminantes blancos o por verse obligado a vivir el resto de su miserable vida atado al servicio de la Guardia de la Noche hasta su muerte. El día que nos vayamos, Craster abrirá un barril de nuestro vino, se sentará a disfrutar de un festín de jamón y patatas y se reirá de nosotros muriéndonos de hambre en la nieve, coincidió Rast con Joffrey. Es un maldito salvaje. En el salón principal, el Lord Comandante Mormont está consultando un mapa en su diario, mientras Craster continúa reprendiendo groseramente a los hombres de la Guardia de la Noche. Nunca pensé que Banen oliera tan bien, se burló. Craster era un hombre corpulento, aún más corpulento por las pieles de oveja raídas y malolientes que usaba día y noche. Tenía la nariz ancha y chata, la boca caída hacia un lado y le faltaba una oreja. Y aunque su pelo enmarañado y su barba enmarañada podían estar entre canas, sus manos, duras y nudosas, parecían lo suficientemente fuertes como para doler. El viejo oso, Lord Comandante George Mormont, sintió que sus manos se cerraban en puños al escuchar al indeseable aliado de la Guardia Nocturna insultar y degradar a sus hombres, y en la condición en la que se encontraban, a la larga solo empeoraría las cosas. Pero George sabía que necesitaba a Craster para cualquier suministro que el salvaje pudiera ofrecerle para alimentar a sus hombres más allá del muro. Sus pensamientos fueron interrumpidos por sollozos estremecedores que resonaban en el largo pasillo bajo y sin ventanas. Empuja, Gilly, oyó que le decía Morag, una de las esposas hijas mayores de Craster. Más fuerte. Más fuerte. Grita si te sirve de algo. Lo hizo, tan fuerte que Samuel, que estaba afuera, se estremeció. Ya está, dijo otra mujer. Otro empujón. Ah, ya veo su cabeza. A sotavento, otros hermanos desollaban y descuartizaban a los animales que consideraban demasiado débiles para continuar. Lanceros y arqueros montaban guardia tras los diques de tierra, la única defensa de Craster contra lo que se escondía en el bosque, mientras una docena de fogatas elevaban densas columnas de humo azul grisáceo. Tienes un hijo, ¿no es así, Mormont? George miró brevemente a Craster antes de volver a mirar su mapa. Tuve 99, continuó el salvaje mientras masticaba un hueso de cordero, desprendiendo los trozos de carne que aún se le pegaban. ¿Alguna vez has conocido a un hombre con 99 hijos? George negó con la cabeza mientras varios de sus hombres entraban en la fortaleza de Craster, acercándose cada vez más al pozo de fuego para mantenerse calientes mientras Craster continuaba hablando. Tuve más hijas de las que puedo contar. Me alegro por ti, dijo finalmente el viejo oso. ¿Ya estás? Me alegraré cuando tú y los tuyos se hayan ido. Ya era hora, pienso. Tan pronto como nuestros heridos estén lo suficientemente fuertes para viajar, va. Son muy fuertes, viejo cuervo, y ambos lo sabemos. A los que se están muriendo, ¿por qué no les cortas el cuello y acabas con esto? O déjalos, si no tienes agallas, y yo me encargaré de ellos. El Lord Comandante Mormont se enojó, pero uno de sus hombres dio un paso adelante. ¿Y a quién le vas a cortar el cuello, viejo? Lo desafió Carl Tanner. Gren, Samuel y Joffrey lo miraron. Joffrey ya había oído hablar de este hombre por su hermano mayor, David.
Según recordaba, Karl Tanner era originario del callejón de la Yin, en el lecho de pulgas, desembarco del rey, donde al parecer era venerado como una leyenda, forjándose un nombre como un ejecutor, asesino y despiadado muy capaz. Finalmente fue arrestado y, a cambio de una amnistía por sus crímenes, Karl se convirtió en explorador de la Guardia de la Noche. Verlo en persona y estar en la misma habitación con él, inquietó un poco a Joffrey. Samuel también se sintió incómodo, pero guardó silencio. Espera afuera, ordenó Georg, pero Karl no se movió. Hace frío afuera y no hay nada que comer. El salvaje simplemente lo miró. Mis esposas te dieron pan. Hay aserrín en el pan, señaló Karl mientras le mostraba al salvaje una hogaza de pan cubierta de aserrín por todas partes. Si no te gusta, sales y comes la nieve. Prefiero comer lo que tienes escondido. Fue entonces cuando empezaron los problemas, pues Craster empezó a mirar a Karl con tanta intensidad. Sabiendo que habría un problema, Georg se levantó de su banco, se acercó a Karl y lo miró fijamente. Te dije que esperaras afuera, le ordenó de nuevo. Ras dio un paso al frente. Está ahí sentado, bebiendo nuestro vino, comiendo hasta saciarse mientras morimos. Craster entrecerró los ojos. Ya te di suficientes cuervos. Tengo que alimentar a mis mujeres. ¿Entonces admites que tienes una despensa escondida? Espetó Joffrey. ¿De qué otra manera habrías sobrevivido a un invierno como este? Y así, más hombres de Georg comenzaron a dar un paso adelante para abordar sus quejas. ¿Tiene jamones?, dijo Gar de Antigua con voz reverente. Había cerdos la última vez que estuvimos aquí. Apuesto a que tiene jamones escondidos en otro sitio. Jamones ahumados y salados, y también tocino. Salchicha, dijo Dirk. Esas largas y negras, son como piedras, se conservan durante años. Apuesto a que tiene 100 colgadas en algún sótano. Avena, sugirió Oyolopan. Maíz. Cebada. Manzanas, dijo Gardegre en Hawái. Barriles y barriles de crujientes manzanas de otoño. Hay manzanos por ahí, los vi. Bayas secas. Coles. Piñones. Cordero salado. Hay un redil. Tiene barriles y barriles de cordero guardados. Ya sabes que lo hace. Georg agarró a Joffrey y Rast por la nuca y los arrojó afuera. Basta. Fuera. Los dos. Soy un hombre piadoso. Gritó Craster mientras se levantaba. Eres un cabrón tacaño. Gritó Rast. Bastardo. Y esa fue la gota que colmó el vaso. Era demasiado tarde. Craster se levantó, extendió la mano y agarró una de sus hachas de una mano con una furia cegadora. Fuera, ladronzuelo. Gruñó, apuntando con la cabeza del hacha que tenía en la mano a cada uno de los vigilantes de la noche, el mismo hacha de acero que Mormont le había regalado la última vez que pasaron por allí. Y tú. Y tú. Duerman en el frío con el estómago vacío. Le cortaré las manos al próximo que me llame bastardo. Un tenso momento de silencio llenó la sala mientras el Lord Comandante Mormont se aseguraba de que Joffrey y Rast permanecieran afuera y no volvieran a entrar, a pesar del ocasional chillido de las ratas errantes. Nadie habló. Nadie se movió. Karl, en cambio, miraba fijamente a Craster. Eres un cabrón, lo desafió. Un cabrón salvaje y follahijas. Con un rugido fuerte y furioso, Craster cargó contra él, cegado por la ira. A pesar de estar borracho y ser torpe, el salvaje se movió más rápido de lo que Samuel hubiera creído posible, saltando sobre la mesa con el hacha en la mano. Una mujer gritó, Gardre en Hawái y el huérfano os desenvainaron cuchillos, pero Karl, increíblemente rápido, agarró la mano de Craster que empuñaba el hacha, desenvainó una daga oculta en su manga y lo apuñaló con fuerza en la garganta y el paladar sin siquiera pestañear. Craster escupió sangre y cayó al suelo, sujetándose la garganta antes de que sus movimientos cesaran lentamente, mientras el hacha se le resbalaba de los dedos. Dos de las nueras de Craster lloraban, una tercera maldecía, una cuarta se abalanzó sobre Karl e intentó arrancarle los ojos, pero fue derribada al suelo cuando Karl le puso la daga en la garganta. Georg Mormont permanecía de pie junto al cadáver de Craster, con el rostro enrojecido y ensombrecido por la ira. Los dioses nos maldecirán por esto, bramó el viejo oso. Por todas las leyes. No hay leyes más allá del muro, gritó Karl antes de amenazar a una de las nueras de Craster. Muéstranos dónde esconde la comida o te pasará lo mismo que a él. Georg gruñó mientras desenvainaba su espada larga y la apuntaba a Karl. Suéltala. Karl deja caer a la niña y comienza a enfrentarse a Mormont con su daga. Te cortaré la cabeza por esto,
De repente, Rast aparece por detrás de Mormont y literalmente apuñala al Lord Comandante por la espalda, lo que hace que Mormont suelte su espada mientras Rast arranca el cuchillo, todo rojo. Por un breve instante, el resto de los hombres miran conmocionados, antes de que Gren cargue y derribe a Carl al suelo. Todo el mundo finalmente enloqueció cuando la sala entera estalló en un caos absoluto. Herido como estaba, Georg Mormont se giró y agarró a Rast por el cuello, empujando al amotinado traidor contra el pilar más cercano y apretando aún más. Rast arañó al viejo oso mientras este luchaba por liberarse, sintiendo que le ahogaban el aire. Georg podría haber tenido un cuchillo clavado en la espalda, pero era el doble de grande y fuerte que Rast. Aún asfixiándolo, Mormont casi logra aplastarle la tráquea con las manos desnudas. Sin embargo, Georg comenzó a toser sangre espesa y roja. Su herida era mortal. Mormont, herido, se desplomó lentamente en el suelo mientras seguía tosiendo sangre. Al ver que el Lord Comandante estaba en el suelo desarmado y completamente indefenso, Rast agarró un cuchillo y lo clavó repetidamente en la garganta de Mormont hasta que el viejo oso murió. Mientras las esposas hijas de Craster gritaban y huían de la habitación, mientras los guardianes de la noche estaban demasiado ocupados peleándose, Samuel se escabulló y huyó. Los desesperados reclutas de la Guardia de la Noche, como Rast, en su mayoría criminales reclutados exiliados al muro, se vuelven contra los oficiales leales a Mormont, así como contra otros reclutas comunes como Gren, que se mantienen leales. Breves destellos de la lucha pasan, ya que nadie puede percibir realmente lo que está sucediendo, y el motín se extiende por la fortaleza de Craster. El obeso Tarly se dirigió a buscar a Gilly y a su hijo recién nacido, espada en mano, pero se detuvo en seco al ver a Joffrey interponiéndose en su camino, apuntándolo con una espada larga. Tranquilo, Joffrey, intentó hablarle Samuel. No tienes por qué hacer esto. Joffrey se mantuvo firme. Mira a tu alrededor, Tarly. En esto se ha convertido. Una vida de tormento, miseria y condenación eterna. Deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo. Era la única manera de que cualquiera de nosotros sobreviviera en este infierno olvidado por Dios. Aún hay tiempo. No es demasiado tarde. Ven conmigo. Vuelve al muro conmigo. Tenemos que avisar a los demás. ¿Y luego qué? El muro está demasiado lejos, tenemos el estómago vacío, y lo peor de todo es que vimos lo que había ahí fuera. Samuel estaba agotado. Solo quería dormir, dormir y dormir y no despertar jamás, y sabía que si se quedaba allí lo suficientemente pronto, Dirk, Ollolopando Carl Pies Arpo se enojarían con él y le concederían su deseo, solo para verlo morir. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. En lugar de encogerse de miedo, Samuel, inusualmente en él, se mantuvo firme y dio un paso hacia Joffrey. El Ilborn, sobresaltado, aferró su espada con ambas manos. Atrás. Sé cómo usarlo. Samuel siguió presionando hasta que le plantó cara a Joffrey. Tenemos que advertir a todos al sur del muro. Si los caminantes blancos invaden, ningún lugar estará a salvo. Prefiero morir de pie que de rodillas suplicando como un cobarde. Toda mi vida me han dicho lo cobarde que soy. ¿Y saben qué? Lo soy. Joffrey permaneció en su camino. Soy un cobarde, continuó. Pero cuando me arrodillé ante el arciano y juré, prometí dejar de huir. Forjarme, encontrar un propósito. Sí, eres la peor persona que he conocido. Todos en los 7 reinos saben lo cruel, horrible y sádico que eres. Pero sigues siendo uno de nosotros. Eres un hermano de la Guardia de la Noche, igual que yo. Solo escupí las palabras porque no podía soportarlas. Porque era algo que no quería. Solo quiero irme a casa. Gritó Joffrey con la voz entrecortada, pues su postura comenzaba a flaquear. Al ver su oportunidad de saber lo distraído que estaba Joffrey, Samuel lo desarmó y lo obligó a caer al suelo, aplicando todo su peso para inmovilizarlo. Joffrey forcejeó para moverse, pero Samuel era demasiado pesado. Suéltame, gordo de mierda. Te lo ordeno. Quítate de encima ahora mismo. Samuel agarró el brazo de Joffrey y continuó sujetándolo. Anochece, y ahora comienza mi guardia, comenzó a recitar con firmeza el juramento de la Guardia de la Noche. No terminará hasta mi muerte. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos. No llevaré corona ni alcanzaré la gloria. Viviré, moriré en mi puesto. Joffrey cesó su forcejeo y miró fijamente a Samuel. Por un instante apartó la mirada, pero, sorprendentemente, sintió que su boca se movía sola. Soy la espada en la oscuridad. Soy el vigilante en los muros, respondió el Ilborn. Samuel sintió que sonreía mientras ambos continuaban recitando las palabras. Soy el escudo que protege los reinos de los hombres.
compromiso con la guardia de la noche, mi vida y mi honor, esta noche y todas las noches venideras. Una vez hecho esto, Samuel miró a Joffrey antes de levantarse. Sé que tienes miedo. Yo también, le tendió la mano. Pero si no logramos regresar al muro, lo habremos perdido todo para siempre. No puedo con esto solo. Necesito tu ayuda. Esa fue la primera vez para Joffrey. Oír a alguien pedirle ayuda, pero fue algo que detestó durante la mayor parte de su vida. Antes había suplicado y había sido avergonzado, y ahora se encontraba en la situación más precaria de su vida. Luchar o huir, matar o morir. Joffrey odiaba verse tan débil e indefenso. ¿Pero qué opciones tenía? Yo aceptaría esa oferta si fuera tú, dijo una voz de mujer. Samuel y Joffrey se giraron y vieron a 3 de las esposas de Craster de pie junto a ellos. 2 eran ancianas demacradas a quienes no conocían. Lo hecho está, afirmó la mujer de la derecha. Los cuervos más negros están abajo, en el sótano, atiborrándose, dijo la mujer de la izquierda, o arriba, en el desván, con los polluelos. Pero pronto volverán. Será mejor que te vayas cuando lo hagan. Llévate a Gilly y al bebé contigo. ¿Y qué pasa con ustedes dos? Preguntó Samuel. La mujer de la derecha negó con la cabeza con resignación. Llévenlos a un lugar cálido. Asegúrense de que ambos sobrevivan. Que esas cosas no se lo lleven como hicieron con los hijos de Craster. Los vientos fríos están arreciando, cuervo, y los muertos vienen con ellos. Lo siento en los huesos. Pronto llegarán, los hijos. Los caminantes blancos, pensó Joffrey con miedo. Samuel tragó saliva, pero asintió mientras ayudaba a Joffrey a ponerse de pie. Volveremos por ti. Lo prometo, prometió el obeso Tarly. Es demasiado tarde para nosotros, se negó rotundamente la mujer de la izquierda. Pero no es demasiado tarde para ti. Joffrey miró a Samuel, quien volvió a mirarlo a los ojos. Era ahora o nunca. Ambos corrieron hacia la fortaleza que retenía a Gilly y a su bebé. Mientras ella miraba por el pequeño agujero en la pared para ver qué pasaba, Gilly se giró para ver cómo Joffrey y Samuel guardaban todo lo necesario. Rápido. Rápido. Jadeó Samuel. Gilly abrazó a su bebé contra su pecho. ¿Qué pasa? Preguntó con miedo. No voy a salir. Ya no tienes elección. Gritó Joffrey, provocando el llanto del bebé. Samuel asintió. Tenemos que irnos. Ahora. Sintiendo que no había salida, Gilly abrazó a su hijo y lo envolvió en paquetes de tela tibia antes de aventurarse a salir con Joffrey y Samuel. Sígueme. Conozco el mejor camino. Vamos. Los 3 corrían por sus vidas, luchando por escapar del combate lo antes posible. Uno de los amotinados, Rast, había salido con un arco en la mano y empezó a disparar una flecha tras otra contra el trío que huía. Un par de ellos fallaron, y cada uno pasó zumbando, hasta que... ¡Ah! Gritó Joffrey de dolor cuando una flecha dio en el blanco y se clavó en su espalda. Samuel miró hacia atrás y lo levantó. Aguanta, Joffrey. Llegaremos al muro. El ex príncipe gimió y soltó más gritos de dolor mientras se movían para esquivar más flechas. Al perderse de vista, Rast arrojó su arco y les gritó. Corre rápido, cerdito. Tú también, malnacido. Y duerme bien. Una noche de estas te cortaré el cuello. Las tierras de los ríos. Los gemelos. El rey David I Baratheon, Lord Edmure Tully y Ser Brinden Tully se presentaron ante el líder de la casa Frey y señor del cruce, Walder Frey. Un anciano que había celebrado recientemente su 92 onomástico, se le considera el segundo hombre más anciano de Poniente, con una calva salpicada de años y piel flácida, con un ligero aspecto de buitre, pero sobre todo de comadreja llorona. Su aparentemente interminable legión de hijos había heredado su aspecto de comadreja. A lo largo de los años, Lord Walder se casó más de 7 veces y siempre tuvo predilección por las mujeres más jóvenes y hermosas. La mujer que estaba a su lado, hurgándose los dientes, Lady Joyeuse de la casa Erenford, es ahora la 8ª esposa del señor del cruce. El joven siervo examinó a Walder con la misma atención con la que lo observaba. Sabía que el frágil, quisquilloso y malhumorado anciano tenía una lengua afilada, pero sus modales eran bastante bruscos, cada uno de los cuales solo había aumentado con la edad. Como tal, Walder Frey es un hombre cauto, pero también ambicioso, que presta su ayuda a quien quiera que esté en el bando ganador. Sin embargo, también tiene una memoria prodigiosa. Durante la rebelión de Robert, él y sus levas se aliaron con los rebeldes después de que ganaran la batalla del Tridente. Debido a su tardía llegada hasta que se decidió el resultado, Lord Oster Tully lo llamó el difunto Lord Frey, un nombre que Walder nunca ha olvidado.
Pero como gobernaba un cruce estratégicamente importante del Fort Verde, David tuvo que vérselas con él para poder cruzar. Podía sentir la mirada fija de los 21 hijos, 36 nietos, 19 bisnietos y numerosas hijas, nietas, bastardos y nietos bastardos de Walder, sobre todo las mujeres. Walder permaneció sentado en su silla elevada mientras observaba a David de arriba abajo. Vaya, vaya. ¿No es una gran sorpresa?, exclamó Walder, entrecerrando los ojos. Su gracia me honra con su presencia, a diferencia de tantos otros que lo han precedido. No todos los días el propio guardián del juramento visita personalmente a los gemelos. Actúa como si estuviera por encima de su posición. Viejo senil, pensó David, pero mantuvo la compostura. Al fin y al cabo, era un invitado. Es un placer conocerlo finalmente en persona, Lord Frey, dijo cortésmente. ¿A qué debo el placer? David observó cómo Walder manoseaba con firmeza las nalgas de su esposa Joyeuse con movimientos circulares. La joven se estremeció brevemente al ser tocada por el anciano. Busco levantar la ocupación de los hijos del hierro de Foso Kailin, al norte de aquí, pero para ello mis hombres y yo necesitamos cruzar el tridente. Como pueden ver, tenemos un poco de prisa. Ansiosos, dirían algunos. Parece que el guardián del juramento está en un aprieto y necesita mi ayuda para solucionar este problema. Cuida tus modales, Lord Frey. Lo reprendió Edmure. Estás hablando con el rey. Sentado arriba, a la derecha de Walder, estaba su hijo mayor y heredero, Ser Estebron Frey. Un hombre de 62 años con nietos, Estebron parecía una comadreja especialmente vieja y cansada, pero lo suficientemente educado como para defender a David y ponerse del lado de su señor feudal. Padre, me temo que te has olvidado de ti mismo, dijo con reproche. El rey está aquí por invitación tuya. Es indigno de ti asumir. Walder miró fijamente a su hijo. ¿Quién te lo ha preguntado? Aún no eres Lord Frey, no hasta que muera. ¿Te parezco muerto? Padre, por favor, dijo Ryder Rivers, uno de sus hijos bastardos más jóvenes. Esta no es forma de hablar delante de nuestro rey. Necesito que me des lecciones de cortesía, cabrón. Hablaré como me dé la gana, maldita sea. He tenido 3 reyes invitados en mi vida, y también reinas. ¿Crees que necesito lecciones de alguien como tú? Tu madre seguiría siendo lechera si no te hubiera metido en su vientre. Encantador, como mínimo. Por todos los infiernos. ¿Por qué me han maldecido los dioses por tener que lidiar con semejante hombre? David ya podía sentir que le venía un dolor de cabeza, pero mantuvo su postura y ocultó su creciente malestar. Lord Walder Frey, repitió Edmure. ¿Debo recordarte que sigues siendo uno de mis vasallos? Lord Walder gimió y se quejó mientras se movía para acomodarse en su asiento. Disculpe mis modales, su gracia, hizo un gesto, un sonido a medio camino entre la risa y el gruñido. Cuando se es tan viejo como yo, moverse puede ser bastante difícil. Ya lo veo, observó David. Ahora que ya nos sacamos eso de encima, quizá mis hijos me hagan el honor de callarse la boca. Quizás sea mejor si hablamos en privado. Estamos hablando ahora mismo, ¿no? David empezaba a sentir que su paciencia se agotaba. Una atmósfera abrumadoramente intimidante empezó a agotar a quienes estaban en el salón principal, tanto a Frey como a Tully. El siervo joven miró hacia atrás e hizo un gesto a Ser Brinden. El pez negro asintió ante el gesto. Vamos, muchacho, le dijo Brinden a su sobrino. Edmure parecía un poco confundido e intentó hablar, pero el señor de Aguas Dulces cambió de postura al ver la mirada penetrante de David. Sin querer resistirse al guardián del juramento, Lord Edmure simplemente siguió a su tío fuera de la habitación. Los Frey intercambiaron miradas entre el rey y su padre, cada uno preguntándose qué sucedería a continuación. Al parecer, captando la indirecta, Lord Walder miró fijamente a su numerosa familia. Bien, concedió. Fuera. Todos. Su gracia quiere hablar conmigo en privado. Busquen algo útil que hacer. Mientras sus hijos, nietos, hijas, bastardos, sobrinos y sobrinas salían del salón, Walder se acercó y le dio una palmadita a su esposa en el trasero. Oh. Sí, tú también, mujer. Fuera, fuera, fuera. Joyeuse, incómoda, se levantó la falda y salió, acompañando a la numerosa familia de su esposo. Walder la miró mientras le susurraba al oído a David, mientras ambos se movían frente a la chimenea, lamiéndose los labios lentamente. ¿Ves eso? Tiene 17 años. Una florecita. Y su miel es toda mía. Confío en que ella le haya estado dando hijos, mi señor. Bah. Depende de a quién le preguntes. Aunque la perspectiva solo ha calentado a mis hijos e hijas durante estos últimos 40 años.
Al final, todos esperan mi muerte. Ahora, ¿qué quiere decir, su gracia? Como dije, necesito cruzar el tridente y debo hacerlo ahora, le recordó David. Eres muy exigente, ¿verdad, muchacho? Qué brusco. Puedo ser bastante directo cuando la situación lo requiere, Lord Frey, pero no volverá a usar ese tono. No conmigo. Hiciste un juramento a la casa tuya y a la corona. Ahora, tengo otra rebelión que sofocar, y no me gusta que me retrasen por asuntos tan triviales. Walder resopló. Es el barateón que llevas dentro quien habla. ¿Eh? Bien, me pediste ayuda. Pero quiero algo de ti a cambio. Dame tu palabra y te dejaré pasar. Y dime, ¿qué es lo que tanto deseas? La familia del buen Lord Ostertulle siempre me ha criticado. No vino a mi boda antes de morir, ni a la anterior ni a la anterior. Lo sobreviví como sobrevivía su padre. Nunca casaría a ninguno de sus hijos con los míos. Necesito deshacerme de mis hijos e hijas. Los acaba de ver a todos, su gracia. ¿Ve cómo se acumulan? Y yo que pensaba que solo mi padre y el príncipe Oberyn Martell podían tener tantos hijos saliendo por todas partes. El rey no necesitó que se lo recordaran. Adivina, ¿quieres casarlos antes de que los gemelos se abarroten? Esa es una forma de decirlo. Lamento que la familia real ya esté comprometida. Sí, lo sé. Te casaste con una Stark, tu hermana se casará con un Martell y tu hermano con un Tyrell. Walder frunció el ceño, irritado, con el rostro arrugado al girarse para mirar a David directamente. Hace años, fui a Tulle y le sugerí que casaran a su hijo con mi hija. ¿Por qué no? Tenía una hija en mente, una niña dulce, solo unos años mayor que Edmure. Tenía otras que él podría haber tenido. Jóvenes, viejas, vírgenes, viudas, lo que quisiera. No, Oster no quería ni pensarlo. Y por eso te sientes menospreciado. Insultado, incluso. Bah. Llámalo como quieras, muchacho. Sé cuando me han menospreciado, alzó las manos con exasperación al sentarse. Los 7 reinos no paran de cantarte canciones, y todos los demás se han reído de mi casa. ¿Qué te hace diferente de ellos? David se inclinó, mirándolo fijamente a los ojos. Porque a diferencia de algunas casas que priorizan los caprichos de sus hijos e hijas, yo antepongo las necesidades de mi familia a las mías. Como rey, las grandes casas y las casas menores son como una gran familia. Su seguridad y bienestar son de suma importancia. Y a diferencia de muchos señores, cuando hago una promesa o una amenaza, la cumplo. En eso, Lord Frey, tiene mi palabra. Lord Walder fulminó al rey con la mirada, cruzándose de brazos y sonriendo con suficiencia. ¿Me está sacando esa carta, su gracia? ¿Quién sería tan tonto como para desmentir al legendario guardián del juramento cuando dice eso? Tiene mi palabra. Parece que imita a los Lannister y sus deudas, rió entre dientes. Muy bien, entonces. Tiene mi atención, su gracia. Dicho esto, David se recostó y jugó sus cartas. ¿Mencionaste que querías casar a una de tus hijas? Sí, lo hice. ¿Y qué? Creo haber encontrado una solución a sus problemas, Lord Frey, una que debería resolver la mayoría de sus problemas. Y más, si le interesa. Walder levantó una ceja y se inclinó lentamente. ¿Qué tienes en mente? El resto del día transcurrió entre regateos. Un sol rojo y embravecido se recortaba contra las colinas del oeste. Iban a ser muchas negociaciones, pero David seguía confiando en que al final conseguiría lo que quería, afuera. El sol rojo y embravecido comenzaba a descender sobre las colinas occidentales. El numeroso ejército real se encontraba a las puertas de los gemelos, esperando el regreso de su rey. Al ver a Edmure y al pez negro salir del exterior bastante temprano, muchos sintieron curiosidad. ¿Qué estaba pasando allí? ¿Por qué habían expulsado al señor de Aguas Dulces? ¿Salió algo mal? De ser así, creían que tendrían que asaltar el castillo y tomar los gemelos por la fuerza, pero Barristan y Lannister les ordenaron que se quedaran. ¿Pasa algo raro?, bromeó un soldado Baratheon. El rey lleva ahí dentro mucho tiempo. Un miliciano de Riverland intervino. Estoy de acuerdo. Algo no parece estar bien. Dejen de hablar, interrumpió Jaime. Confíen en el juicio del rey. Créanme, saldrá adelante. ¿Por qué el matarreyes debería tener voz y voto en nuestras órdenes cuando su propio padre ordenó ataques a nuestra tierra? ¡Qué vergüenza! Jaime frunció el ceño al oír eso, pero Ser Lucius Blackmire intervino. Ya basta, muchachos. Lo que pasó ocurrió hace 2 años. Aferrarse a viejas heridas como estas no resuelve nada más que generar más resentimiento y sospecha. Estamos en guerra. No podemos luchar entre nosotros cuando el enemigo está a nuestras puertas.
Mientras se sucedían las disputas, las conversaciones cesaron al ver las puertas de los gemelos abrirse y el puente levadizo crujir al bajar, con el rastrillo levantado. Las fuerzas reales observaron al rey David cabalgando con Walder Rivers y Lothar Frey. A juzgar por su expresión, las negociaciones fueron bastante exitosas. Detrás del joven siervo había una larga columna de piqueros, filas tras filas de hombres arrastrando los pies con cotas de malla de acero azul y capas gris plateadas. Edmure y el pez negro salieron al galope al encuentro de David, deteniéndose frente a él. «¿Y bien?», suplicó el señor de Aguas Dulces. «¿Qué dijo?». «Está hecho», anunció David. Lothar cabalgó junto al rey. «Nuestro padre nos ha ordenado que te digamos que te ha concedido el paso. Nuestros hombres están a tu disposición». 1100 soldados de infantería y arqueros, les dijo Walder el Negro. Los 400 restantes se quedarán aquí para proteger sus flancos traseros si los hombres del hierro los persiguen. Ser Brinden se rascó la barbilla. Me sorprende bastante que el difunto Lord Walder Frey haya decidido cooperar. ¿Qué le dijo exactamente, su gracia? Antes de que nadie pudiera abrir la boca, miraron detrás del rey y notaron a un joven Frey con un gran equipaje corriendo hacia ellos, con mucho cuidado de no dejar caer lo que llevaba. Por su expresión, estaba bastante ansioso, pero también emocionado y orgulloso. Tomaré como escudero personal a Olivar Frey, el 18º hijo de Lord Walder, y lo criaré en desembarco del rey. Vendrá con nosotros, anunció David. Si sirve bien, será nombrado caballero como recompensa por su leal servicio. Todo a su debido tiempo, por supuesto. Las palabras por sí solas no pueden expresar lo honrado que me siento de haber sido elegido, su gracia. Juro que no la decepcionaré. Ten cuidado de no hacerlo. Para entonces, Jaime se acercó a su sobrino. ¿Un escudero, eh? Bien, está bien. ¿Qué más dijo el viejo? Ante eso, David se giró para mirar a Edmure. El señor de Aguas Dulces se giró y vio que todas las miradas estaban fijas en él. ¿Qué?, preguntó. David miró a Walder el Negro y le indicó que avanzara. El bastardo de Frey se inclinó hacia el rostro del señor de Aguas Dulces y le dio el ultimátum. Cuando termine la lucha, Lord Edmure Tully se casará con una de las hijas de Lord Frey, Roslin. Se oyeron jadeos y algunas risas entre las fuerzas reales. Allí estaba, Lord Edmure Tully, hijo del difunto Lord Oster Tully, señor de Aguas Dulces y gobernante de las tierras de los ríos, siendo obligado a un matrimonio concertado sin su conocimiento ni consentimiento. Su mirada seguía fija en el puente levadizo bajado y las puertas abiertas. Su gracia examinó a cada una de nuestras hermanas con mucho cuidado para ver cuál sería la pareja adecuada para el señor de Aguas Dulces, explicó Lothar. A mi padre le daría paz verla casada con un buen esposo. Y desconfía de los compromisos largos. Papá es viejo, afirmó Walder el Negro claramente. Edmure se sintió tartamudear. No lo haré, su gracia, se negó rotundamente. Lothar y Walder Negro fruncieron el ceño. Sí, lo harás, insistió David. ¿Por qué tendría que casarme con la hija de ese viejo hurón? Como mínimo, deberían haberme consultado sobre esto. Por todos los cielos, soy su señor feudal. Se quejó antes de mirar a Lothar y a Walder el Negro. ¿Cuántos años tiene Roslin? Nuestra hermana tiene 19 años, respondieron. ¿Puedo verla primero? ¿Quieres contarle los dientes? Replicó Walder el Negro. Nuestro padre necesita una respuesta. De lo contrario, no permitirá que las fuerzas de Tully crucen. Y eso sería un desperdicio exorbitante de soldados, perdidos porque un hombre se niega obstinadamente a obedecer a su rey. Debo decir que me siento muy ofendido por este acto, su gracia, continuó quejándose. Las leyes de los dioses y de los hombres son muy claras. Nadie puede obligar a otro a casarse. Su tío, Ser Brinden, agarró a Edmure por el cuello y se le plantó en la cara. Las leyes de mi puño están a punto de obligarte a morderte en un instante, muchacho. Me ha querido como una de sus hijas desde que tenía 12 años. Escúchame con atención, Lord Edmure, intervino David, con la voz de nuevo tranquila, monótona e indiferente como la de su abuelo. Estamos en medio de una guerra. La mejor manera de formalizar una alianza no es por la fuerza. La mejor manera es mediante el matrimonio. Y ya es hora de que te cases. Y, personalmente, estoy a punto de perder la paciencia. Los hombres del hierro siguen aferrados a Foso Cailín y Balón Greyjoy y nos tiene atados. Ya no quiero más regateos por hoy, estoy cansado y no voy a ir de un lado a otro y dejar a nuestras fuerzas paradas como una turba de pollos decapitados. Esperaba algo menos, permanente, su gracia, familia. Deber. Honor, recitó el joven siervo. Edmure se quedó en silencio mientras miraba al rey.
Su tío, el pez negro, por otro lado, asintió brevemente con la cabeza porque sabía lo que significaban esas palabras. Estas son las palabras de tu casa, unas que todo niño tuyo entiende. Tu propia hermana Catelyn lo sabe. ¿Pretendes decirme que la familia, el deber y el honor no significan absolutamente nada para ti? ¿Qué diría tu padre si aún viviera? El señor de Aguas Dulces miraba a uno y a otro, intercambiando miradas entre el rey, su tío y los Frey. Todas las miradas estaban puestas en él, y la presión aumentaba. ¿Estás de acuerdo? Preguntaron Lothar y Walder el Negro. Edmure odiaba estar acorralado y odiaba que el rey David lo buscara a sus espaldas. Diablos, David es un Baratheon, no un Tully. Pero Edmure sabía exactamente qué diría su difunto padre si se enteraba de la obstinada negativa de su hijo y heredero. Ser Brinden también lo sabía, pues le valió el mote de pez negro durante varias décadas tras la Guerra de los Reyes Nueve Peniques. Sintiéndose sin opciones, Edmure levantó las manos al aire. De acuerdo, consiento. Me casaré con ella. La respuesta pareció satisfacer a Lothar y a Walder el Negro. Excelente, sonrieron. Iremos a informar a nuestro padre. Ya pueden cruzar y marchar a la batalla. David asintió y los vio regresar con los gemelos. Sé que no parece justo, pero al final me lo agradecerás, Lord Edmure, le dijo simplemente. Tienes mi palabra. Edmure no dijo nada, prefiriendo seguirlos por detrás. El ejército reunido estaba de nuevo en movimiento. Cruzaron mientras el reflejo del sol flotaba sobre la horquilla verde del tridente. La doble columna serpenteó a través de la puerta del gemelo oriental como una gran serpiente de acero, deslizándose por el patio, entrando en la torre del homenaje y cruzando el puente, para salir una vez más del segundo castillo en la orilla oeste. David cabalgaba en la vanguardia, con su tío Ser Jaime Lannister, el Lord Comandante de la Guardia Real Ser Barristan Selmy y su recién ascendido escudero Oliver Frey. Tras él, un ejército de 89.100 hombres. Infantería, caballeros, caballería y arqueros. Algunos iban a caballo, otros marchaban a pie. Tardaron horas en cruzar el tridente. Después, el joven siervo recordaría el repiqueteo de innumerables cascos en el puente levadizo, la imagen de Lord Walder Frey en su litera observándolos pasar, el brillo de los ojos escudriñando a través de las rendijas de los agujeros asesinos del techo mientras cabalgaban por la torre del agua. Para bien o para mal, el joven siervo había jugado sus cartas y ahora estaba más que listo para luchar. Prepárense para cosechar lo que siembran, Greyjoys. Porque este siervo tiene dientes y garras que complementan su afilada cornamenta. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.